qué noche te estuve viendo. Estamos, la verdad, impresionante la intriga, el suspenso. ¿No? Parecía la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Que aprieta el botón, que no lo aprieta. Bueno, la buena noticia es que por ahora Trump acepta el alto al fuego, acepta suspender el bombardeo. Este es el textual de Truth, ¿no? Su propia red social. Acepto suspender el bombardeo. Él dice, para ser bien textuales, basado en conversaciones con Pakistán y sujeto a que Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura de Hormuz, del estrecho de Hormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque por un periodo de 2 semanas. Ahí lo estamos viendo. Bueno. Te sumo, Johnny, y que recién... Gonza. Muchísimas gracias. Recién hablábamos con Franco también. Hay que esperar la respuesta de Irán. Mira, estoy leyendo en Al Jazeera, que es uno de los, el medio árabe y uno de los que más vínculos tiene con el régimen de los ayatolá, que dicen está preparando una respuesta al régimen iraní en medio de la desconfianza existente con la administración Trump. ¿Por qué dicen esto? Cuando empezó la guerra, estaban negociando en Ginebra el desarrollo nuclear entre delegaciones iraníes y norteamericanas. Hay que ver cuál es la respuesta de Irán a este tuit, que no deja de ser un tuit del presidente Trump, y cómo se materializa esta supuesta apertura en el estrecho de Hormuz. Indudablemente es una buena noticia, sí, porque hoy nadie aprieta el botón rojo. Claro. Pero hay que esperar también a lo que sucede en el día de mañana. Está Guillermo Spinelli, que sigue con nosotros. Franco, hemos superado todos los objetivos, dice Trump. Hemos superado los objetivos militares. Es una buena pregunta para hacerla a Guillermo. Sí. Si efectivamente Trump superó todos los objetivos militares que tenía, Guillermo. No, y ahí no se sabe, porque no se sabe cuáles son los objetivos de Trump todavía. Entonces, el estrecho es uno, pero todavía Irán no respondió. Falta lo que diga Israel, falta lo que diga Arabia Saudita. Hay que ver toda la parte de los países de Medio Oriente también, porque ellos se estuvieron involucrados y fueron atacados también. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán, dice Trump, y creemos que es una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los distintos puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de 2 semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado. En nombre de Estados Unidos como presidente, también representando a los países de Medio Oriente, es un honor tener este problema de larga data cerca de resolución. Gracias por su atención, presidente Donald J. Trump. No está solucionado, Guillermo. No lo veo cerrado. Sí, ese es un principio, pero puede ser el principio del fin, pero no más allá de eso. Pero por lo menos por 2 semanas debería haber un poco de tranquilidad, ¿o no está garantizado tampoco? Hay que ver qué dice Irán. Bueno, es importante lo que marcaba recién Sofi, ¿no? Cuando estaba cerrando tu programa, ¿no? Que para mañana se espera una baja en el precio del petróleo a nivel mundial. No es que va a bajar la nafta acá en Argentina, pero es un pequeño alivio. Va a dejar de estar tensionado para arriba, por lo menos. Por lo menos lo que acaba de decir Sofi es que ya está bajando ahora en este momento, ¿eh? Sí, los futuros. Los futuros. Los futuros, todavía no habría. Pero recordemos que el petróleo viene con zigzag permanente y tiene bastante relación con los anuncios de Trump, que sí, que no. Es más, esto, el mercado en Wall Street, la verdad, hay hasta apuestas en función de eso, porque la verdad no se puede hablar de una estabilización del mercado de petróleo y además, acá hay alguien que sabe más que yo, hay que ver cómo quedan después el tema del suministro, porque hay que ver los daños que hasta el momento se han producidos en la red. Va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. Sí, imagínense que tenemos cerca de 2.000 buques que están ahí en el estrecho de Hormuz, entre los que entran y salen, los que están frenados. Todo eso tienen que ir a puerto, cargar, llegar a destino. ¿Y esa estabilización cuánto tarda? ¿Meses o semanas? Calcularle 2-3 semanas. 2-3 semanas. Y es partiendo de la base que el conflicto se solucione. Sí, va todo porque bien. todavía no se solucionó del todo. ¿Son creíbles estos ultimátums? Porque ya... Es el tercero, No, claro, ya 3. Claro. Ese es el problema de los ultimátum. Tienen credibilidad. Es lo mismo que pasa con el rehén. Si uno lo mata, pierde la palanca que tiene. Cuando vos decís... Si no lo cumple, también pierde la palanca. Miren que me voy y no te vas. Claro, ahí está el problema. Empiezan a desconfiar. Pongamos el ultimátum. Para todo, ¿no? Las dos cosas. Mostremos cómo fue el minuto a minuto de hoy, porque fue tremendo. Arrancó bien tempranito de la mañana diciendo... esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. Este fue el ultimátum. Qué frase, ¿no? Qué sed de protagonismo global el de Trump para decir una cosa así, ¿no? Impresionante. Qué fuerte que negocia, ¿no?
porque es el presidente del mundo libre, es el presidente de Estados Unidos y te dice, es una frase, voy a barrer una civilización. ¿No? Johnny, no habíamos escuchado algo tan fuerte de Trump. Es como que sus frases van escalando. Nunca. Permanentemente, ¿no? Siempre tiene algo más fuerte para decir y para negociar. Probablemente no haya habido en toda la historia de la humanidad una declaración como la de Trump, porque antes cuando invadían lugares no anunciaban. Hubo hechos más fuertes, ¿no? Sí, Hubo hechos más fuertes. así, con este tipo de declaración. Hubo hechos más fuertes. Sin duda. Lo que respondió la Guardia Revolucionaria de Irán, que vos decís, bueno, van a calmarse. No, estos chicos no se calman. Si Estados Unidos cumple su amenaza, se verán privados de petróleo y gas en la región durante años. Claro. El blanco de Teherán se expandirá más allá de Asia Occidental. Y vos decís, bueno, están jugando recontra fuerte ellos también. Lo que pasa es que Irán no tendrá las armas que tiene Estados Unidos, pero sabe que si se complica la situación en el estrecho de Hormuz, se complica la situación en el mundo. Entonces ahí tenés mucho para jugar, digo. Mirá cómo arrancó todo. Claro. Mira, Guillermo, Trump amenazando con borrar a Irán del mapa. Mirá. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Y era hoy, era esta noche. Sí. Horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Porque fueron horas frenéticas, ¿no? Bueno, la negociación del vicepresidente de Estados Unidos, dicen que es el que lleva al mando esa negociación en Pakistán con los iraníes, ¿no? Pero no se sabe qué pasa con Israel, que no lo nombró en el tuit Donald Trump en ningún momento. Y él habla de objetivos militares cumplidos que evidentemente es un capítulo que hasta ahora desconocemos. Guillermo venía contando que se habían lanzado los aviones militares de Estados Unidos sobre el territorio iraní esta noche, ¿no? Vos contaste que salieron desde Inglaterra, de las bases de Inglaterra, los aviones de Estados Unidos rumbo a Irán. O sea, Trump cuando negocia manda los aviones, ¿no? No es que solo de palabra. Ellos habían salido de la base de Fairford en Inglaterra, los B-52 ya habían despegado, tienen 7 horas de viaje hasta la zona de bombardeo. Y ya habían despegado. Los había lanzado. Estaban cargados con misiles. Estaban volando. ¿Y qué podría haber pasado? Está bien la pregunta. Ahí está el tema, hay que ver a dónde le apuntan, cuánto le apuntan. Igualmente lo de Trump es exagerado. Destruir una civilización. Pero son palabras, muy poético, pero hay que llevarlo a cabo. En un mundo de redes sociales. Pasó una vez en la historia. Pasó. Hiroshima y Nagasaki existió. Sí, pero, pero llevó más tiempo. Ahí está el tema. Y venía de cuántos Nagasaki, años de guerra. Primero vino Hiroshima y tuvieron que lanzar sobre Nagasaki, y aparte lo que terminó de darle la vuelta y la rendición de Japón fue el ataque de la Unión Soviética. Te quiero mostrar esto. ¿Qué llevó a tensar tanto las cosas? Irán envió a la población fanática religiosa a hacer cadenas humanas, escudos humanos, cadenas humanas en centrales atómicas, en fábricas de energía, en sedes. Otra locura, escudos humanos, mira, fíjate. Guillermo, es el régimen iraní, eso son una fábrica atómica o nuclear, mandando la de energía. Planta nuclear. El tema es que ellos son muy fanáticos. Nos venimos comentando también que tienen más o menos la población dividida en tercios. Un tercio muy pro régimen, un tercio que está en el medio, va y viene, y un tercio en contra. Son 90 millones, tenemos 30 millones pro régimen que 30 y 30. Que están ahí. Y esos 30 millones son capaces de inmolarse. Matan a su propia población, o no sé cuánto mataron, no hay números, pero hablan de 30, 45... personas. No hay miles de personas que han muerto en manos del mismo régimen. Sí, eso hay que contar. Hoy hablamos con una ciudadana iraní que vive en Madrid, decía, no hay desde el 28 de febrero internet. Las comunicaciones con nuestros familiares duran segundos nada más, y por lo que nos cuentan hay detenciones ilegales permanentemente, además de la matanza que ocurrió a la población civil el 8 de enero. Ahora, puedo preguntar, ¿cómo está la población a raíz del enfrentamiento con Estados Unidos? Ese tercio que no está a favor, que no es fanático, ¿cómo se puede comportar?
¿Cómo reacciona el pueblo? Ese tercio ya fue hacia al lado en contra del régimen. ¿Por qué? Porque ahí aparecieron en enero aparecieron las manifestaciones, pero bueno, fueron reprimidas. Sí, ¿han muerto cuántos? ¿Se calcula? Y no se sabe porque estamos... Dice 30.000, información, los iraníes. se tiran cifras. Es que no va a haber nada oficial. No hay nada oficial. Es lo más parecido a la dictadura acá, que se lleva puesto a la gente de manera clandestina. El ataque, o sea, Trump puede lograr que la población coopere con Estados Unidos. Yo creo que fue una de las jugadas de Trump y que no Al le salió. principio. Claro. Y no le salió. Y no le salió porque no Sí, está claro que no salió. Claro. Déjame avanzar y ahí les siguen preguntando, es un lujo tenerlo a Guillermo, nos va explicando. Les quiero mostrar cómo juega Irán, el régimen teocrático de Irán con su propia población, abusando de que son fanáticos religiosos, nacionalistas, porque acá hay un componente doble, nacionalismo y fanatismo religioso, que es un cóctel explosivo, usando a los nenes, a los niños, a los estudiantes. Sí. Mira, Franco. Es el fanatismo, claro, que lo marcabas vos. Y la otra es la debilidad de Irán, porque teniendo una buena defensa antiaérea, pudiendo enfrentar a los aviones norteamericanos, uno no hace esto. Claro. Y sin embargo se ven impelidos. Mirá a la nena, o la nena, ¿no? Desde acá no veo. Sí. Dos nenas. Habría que ver, Johnny, si la producción puede poner la televisión iraní, si está mostrando alguna reacción de la televisión iraní. Estaría bueno, ¿eh? Gracias, ahí está, esto es en vivo. En vivo. Esto es en vivo. Al anuncio de Trump, porque hasta ahora tenemos el tuit de Trump, pero no sabemos qué dice Irán de este acuerdo. Ahí está hablando un funcionario. Sí. Pero bueno, sería bueno saber que haya un comunicado oficial de la teocracia, del gobierno teocrático, para ver si aceptan el alto al fuego. Trump habla de que es bilateral la cosa. Claro, pero hasta acá, Guillermo, lo que se vio es cada comunicado de Estados Unidos, horas después o al día siguiente, Irán lo desmentía. Trump decía que iban para tal dirección, Irán decía lo contrario. Sí. No sabemos qué puede pasar mañana. Hasta el momento venía así. Lo que pasa es que han llegado a un límite de la escalada que ya es muy peligroso y se vuelve incontrolable. Entonces no creo que vaya mucho más allá Irán, porque hasta ahora tiene para perder. Influyó que en el Trump electorado puede anunciar 2 semanas de paz o de cese el fuego si no está confirmado. Pero ya pasó. ¿Se acuerdan que pasó? No, claro, ya pasó 2 veces, pasó, si me equivoco. Pasó con la guerra de los 12 días también. Lo que pasa es que es peligroso también para Trump, porque esto tiene 2 semanas más que le da un poco de aire a los iraníes. Claro. Y aparte pesa sobre él, porque tiene la fecha límite de las... Está bueno que estamos siempre en vivo con la televisión iraní, esperando algún comunicado oficial. Claro. Por ahora están hablando, no sé, algún periodista. A ver, recordemos algo, Franco. ¿Qué pide Estados Unidos y qué pide Irán? Sí. ¿Y por qué hay un alto al fuego? Estados Unidos pide desmantelar el programa nuclear iraní por el peligro de bomba atómica. Basta de apoyo a organizaciones terroristas, Hezbollah, Hamas, los hutíes, los que nos volaron la AMIA, básicamente, estoy hablando de Hezbollah. Liberar Hormuz, el estrecho de Hormuz, que es el 20% del petróleo mundial. Del petróleo. Y basta de represión ilegal, que como decía Guillermo, estamos hablando de cifras indeterminadas de una masacre. De una masacre que cometió el gobierno iraní con los iraníes. Con su propia población. Johnny, decirlo de Irán y después te quiero decir algo. Sí. No, bueno, Irán lo que pide es mantener el programa nuclear, preservar su industria armamentista y controlar Hormuz. Sí, Franco. Claro, no, te iba a decir que en el mensaje de Trump de esta noche, anunciando el alto el fuego, habla de 10 puntos que todavía no conocemos. Claro. En la negociación en Pakistán, ¿no? 10 puntos entre Estados Unidos e Irán. Que son los puntos que es importante que se informe para saber de qué se trata este acuerdo. Lo que está claro que Trump sí adelantó es que tiene que haber el libre funcionamiento del estrecho de Hormuz. Y el dato que incluso está rescatando Al Jazeera en estos momentos, que es que la diplomacia pakistaní está avanzando, según sus propias palabras, está avanzando fuertemente en torno a un acuerdo. Sí. Esto lo está reportando el propio Al Jazeera. A ver, te quiero mostrar lo último que se vio oficial de Irán antes de este acuerdo, preacuerdo. ¿Causaremos daños tan graves a la infraestructura de Estados Unidos y sus socios que se verán privados de petróleo y gas en la región durante años? Mirá, así lo decían. در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد.
از کشور و منافع ملت خود دست به هر کاری خواهیم زد. Fuertísimo, ¿no? El mensaje. Quiero decir algo. Súper interesante. Son buenos para dar terror, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me asustó. Lo vi y te digo, son buenos para generar terror, Fíjate ¿no? que ponían como target algunos personajes de la industria de tecnología mundial. Sam Altman, el CEO de ChatGPT, una empresa de inteligencia artificial. El de Nvidia, que Microsoft. maneja todos los chips de... No, y que hacen buenos negocios en Medio Oriente. Sí, bueno, claro. Muy buenos negocios. Porque la foto era en Emiratos Árabes Unidos. Lo que estaban diciendo es, ustedes hacen negocios con los otros países árabes, los sunitas. Habría que buscar la foto de los CEOs y mostrarla, volver. porque eso te muestra que quieren tremendo esa parte, desestabilizar el mundo. Vos atacás Nvidia, es el fabricante de chip más grande para inteligencia artificial. Exacto. Microsoft, usamos todos Microsoft. Entonces, Lo que están fuerte. diciendo es, no solo vamos a matar... Vamos a hacer colapsar el planeta. Vamos a hacer puré Bueno, la hoy- inteligencia artificial. Pero para eso tendrían que ir a Taiwán, ¿no? Hoy Que desde, Taiwán es el gran. desde Washington, ahí estamos viendo imágenes en vivo de Irán. Sí, interesante, en vivo. ¿no? Con las banderas y demás. Lo que pasa es que nunca acá sabés si es parte del régimen, si son los militantes del Y son régimen, militantes, ¿no? sí. Pero están en las calles con las banderas de Irán. Ahí está, ¿no? Como una especie de festejo. Sí, Con la imagen, la cara del líder, ¿no? Del ayatolá. sí. que no ha aparecido. Del hijo del ayatolá, ¿no? Que ahora, El está, hijo, claro. que ahora está en funciones. Después de que, sí. Te iba a decir que tuvimos una comunicación muy interesante en la Casa Blanca, en Washington, esta tarde, en Telecentral, cuando nos decían, Johnny, que hay una interna política muy fuerte en el Congreso de Estados Unidos, mucho claro. enojo con Trump, sienten que además esta decisión la tomó solo, ¿no? Sin la participación del Congreso, enojo en los republicanos y en los demócratas, ¿no? Una presión muy grande para que Trump firme este alto al fuego, ¿no? ¿Es así, Guillermo? ¿Hay una interna hacia adentro del gobierno de Estados Unidos y del Congreso de Estados Unidos, como dice? Muy grande, muy Franco. grande. Pero también hay una interna en Irán. Ahí están los halcones y las palomas. Claro, es siempre en todos los gobiernos. Pezeshkian quiere, es más paloma y la guardia es más halcón. Entonces hay divisiones en todos lados. Pero acá estamos viendo que en realidad Irán lo toma como una victoria esto. Claro, mirá. Qué bueno. Sí. Claro. Es que Claramente. sobrevivir a que Trump te diga toco el botón rojo, para ellos debe ser una victoria. Sí. Para ellos, parece? para el Mirá cómo régimen, llora la señora. es una victoria. Hay que ver los 10 puntos que acordaron que dicen. Claro. En este momento sigue bajando el precio del Datazo petróleo, ese. 92.79 ya Buen se dato. ubica. Epa. Pero. Para Lili, un pero- dato, bajó 15% hoy. Exactamente. En un día es un montón. Porque ¿Cuánto estaba? superaba los Claro, pero 106, ¿cuánto había subido también? 106. Claro. Llegó a 110 el petróleo. Creo que claro. si entonces en un momento y ahora están 92. Sí, que te corras para acá para que entre 92.57. vos. Ahí está. Pero el tema en Estados Unidos es que la suba del petróleo Sí. está presionando sobre la inflación y este es un factor que muchos, incluso republicanos, lo ven como un problema. Recordemos que hay elecciones en Estados Unidos y lo ven como un problema porque no solo sube la inflación, sino también están subiendo la tasa de interés de las hipotecas y esto es algo muy sensible Claro. para los O sea, Lili, norteamericanos. perdón, y pregunta para Guillermo, lo traduzco. No solamente tenés un frente interno en el Congreso, sino también en tu propio electorado. En tu Te está propio presionando, electorado. digo, con Sí. todo esto que puede pasar. Bueno, el famoso MAGA también se está partiendo. Make America Claro. Great Again. Claro. Hacer Estados Unidos grande de vuelta. Pero lo que eran los trampistas duros, Claro. ahí también se están De todos partiendo. modos, núcleo duro. para la paranoia mundial que baje 15% el precio del petróleo muy en un bueno, día, es muy bueno. Yo no te increíble. quiero pinchar la ¿Vos decís que mañana ilusiones, sube? Pero es que todo, hasta que no Va haya a un seguir acuerdo volando. Todo muy real, histérico. Eso es verdad. Todo muy Claro. histérico. Muy va a ser ups and Mañana downs. Irán dice que no y otra vez el petróleo. O los 10 explota otra puntos, vez. no, 5 no te los aceptan. Ahí lo sumamos a Gonza de vuelta. Pobre Gonza, lo Pobre, va y estamos viene, volviendo va y- loco. Qué gran El uno. periodista que es Gonza y también Caro Amoroso. ¿Por qué no subestimamos nunca el poder de Irán? Poneme el tamaño real de Irán para entender. Recién Guillermo nos hablaba de 90 millones de personas. Yo te duplico la apuesta, Guillermo. Es el país número 17 a nivel mundial por superficie total. 1.600.000 kilómetros cuadrados. El segundo país más grande, si tenés la imagen, de Oriente Medio. O sea, viene Arabia Saudita en tamaño. Y después viene Irán. Mira qué interesante esto. Ahí ves cuántas veces es, por ejemplo, Francia. Si no me equivoco, es más grande que Francia, Alemania, España y Reino Unido juntos. Es decir, bueno, el tamaño no dice nada, ¿no? Pero es tamaño
más potencia militar. Población, más un régimen muy, muy virulento también, así que sí, no, es muy interesante el tema de Irán. Un tercio de Estados Unidos parece, ¿no? Es interesante eso. Muy interesante, sí, sin duda. Digo, para Además, que con una sepa Estados población. Unidos lo que tiene enfrente. No, sí. y el tema también son las declaraciones de Trump, Johnny, porque él ha dicho muchas veces que destruyó completamente a la armada iraní, que cumplió los objetivos militares, pero no da esa sensación, este mensaje de Trump, no sé cómo lo estará leyendo en Washington, pero no da la sensación de que Trump esté saliendo victorioso de esto, ¿no? A ver, Gonza, que lo veo con el celular recibiendo datos. No, a ver, mucha información. En primer lugar, se está hablando de que el día viernes en Islamabad, o sea, en la capital pakistaní, se puede dar un primer encuentro entre las partes, ¡Epa! entre Irán y Estados Unidos. Bien. Esto hay que verlo en un contexto, también en New York Times, estaba leyendo también, todavía informa que la parte iraní, que la última firma, así como está Trump en Estados Unidos, tiene que ser de Mustafa Khamenei, el nuevo líder máximo, quien se cree que no está en condiciones físicas, o inclusive había reportes que hablaban de que estaba internado. En coma. Todavía no, exacto, en coma, todavía no lo firmó, hay que ver cuál Nunca es. se lo vio, ¿no? Nunca se lo vio en video. El hubo único un video el video. fin de semana, después todas las herramientas de inteligencia artificial decían Lo que mejoraron. falso. No, decían que estaba desfigurado, Exacto. incluso, ¿no? Estamos hablando del hijo del ayatollah El que fue hijo de asesinado. Ali Khamenei, efectivamente. Pero hay que verle una óptica de Irán desconfía mucho de Estados Unidos, porque cuando empezó la guerra, estaban negociando en Ginebra el programa nuclear. En el medio de la negociación, Estados Unidos atacó. Por eso es que Irán pidió a J.D. Vance como el interlocutor. Al vicepresidente. Al vicepresidente, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en este momento, y le pasé también a Gianni, perdón que te lo tiro así sobre la cabeza, Muy bien, estamos en vivo. alertas en Israel. Atención con esto, porque Israel Sí, claro. acaba de anunciar que después de que se anunciase el cese del fuego, hubo ataques desde Irán. Sí. Y acá lo conecto con otra cosa. Perdóname, Gonza, justamente desde Israel nos dijeron esta tarde que si hay un alto al fuego, igualmente en Israel esperaban ataques desde Irán. Y Igualmente. Entonces, ¿qué tipo de alto el fuego es? Bueno, dicen que habitualmente cuando se anuncia el alto al fuego, ellos están preparados para más. Como que les mienten, bombardeos. es un alto al fuego mentiroso. El alto al fuego de Trump, ¿no? Claro, esas son las alertas de los misiles. Ahí estamos viendo. Y eso está ocurriendo mientras el Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirma el cese del fuego. Sí, Pero efectivamente. discúlpame, Pero no bueno. entiendo, perdón, Gonza, estoy Sí, lelo sí, yo. sí, sí. Si hay un alto al fuego, ¿por qué atacan a Israel, que es parte de la guerra? Bueno, es parte de esta denuncia que está teniendo Israel, que se conecta también con otro punto muy importante, que la televisión estatal libanesa está manifestando que la cuestión en el Líbano no está dentro del acuerdo. Por ende, que la operación terrestre de Israel en el sur del Líbano se mantendría. ¿Qué va a hacer también Irán frente a su Lo que digo aliado? es, histórico, Irán no Hezbollah? ataca a Estados Unidos por cuestiones geográficas. No, se supone que ningún misil, llega a Estados Unidos. ¿A quién le tiran? A Israel. Sí. Irán le sigue tirando a No, Israel. y a las bases de Estados ¿Hasta Unidos en dónde? la región O a la también. Correcto. Claro. Obviamente. La Correcto. percepción, Gonza, de todo esto es cómo sigue. A ver, que hay un tiempo ganado, indudablemente. 2 semanas ganadas. Que es semanas ganadas, que es una base de negociación, indudablemente también muy sólida, pero que acá hay algo de fondo, que es como vimos con la Franja de Gaza. Es imposible cambiar un régimen de estas características de esta manera. Alguno de los dos va a tener que ceder, alguno va a tener que perder, y cuando digo perder es en la pretensión de Trump, que cuando empezó la guerra era que cambie el régimen. Si Trump está dispuesto a perder Lo de esa debilitó. manera, Lo debilitó, pero no lo cambió. debilitándolo y poniendo un parámetro de contención, que no haya un desarrollo nuclear, que no haya un desarrollo armamentístico, que haya más supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, bueno, puede ser un triunfo distinto al que en su momento esperaba. Pero a largo plazo el régimen se sostiene. Lo que Una no pregunta sabemos, para los Gonza, dos. Una todavía pregunta. es el contenido de los 10 puntos, ¿no?, que se están Acá. discutiendo. Todavía no sabemos bien y eso es clave, me parece. Una pregunta para los dos. Poneme por favor la siguiente placa, tanto para Guillermo como para Gonzalo Báñez. Se suma Caro Amoroso ahora, va a estar Nelson y tenemos otros temas también, pero hoy en estos momentos se está comiendo todo esto. Los negociadores. ¿Quiénes fueron los negociadores? Se habla de Jared Kushner, ¿no? El yerno de Donald Trump, por el lado de Estados Unidos, empresario, casado con Ivanka Trump. A la izquierda, el negociador por parte de Estados Unidos, ¿no? Asesor senior en la Casa Blanca en su momento. Familia, creo que muy poderosa del mundo inmobiliario, Gonza, ¿no? Y del otro lado, por Irán, pero no es iraní. Es el jefe del ejército de Pakistán, ¿es así? Efectivamente, sí, el jefe, el comandante jefe del ejército pakistaní, que viene siendo el interlocutor
ya desde las últimas semanas. Y te suma hay un dato, Johnny, que China habría intervenido también. ¿Por qué? Básicamente China tiene intereses, lógicamente, con Irán. Se hablaba de que era uno de los que venía proveyendo también los insumos necesarios para que continuase la fabricación balística por parte del régimen de Teherán. Y muchos hablan de que a última instancia China llamó, levantó el teléfono Xi Jinping y le dijo a las contrapartes iraníes, muchachos, aflojen un poquito, porque si no esto se va a un nivel que no podemos volver. Llegó Caro, la querida Caro Amoroso, brillante. Hola, Johnny. Hola, querido. Caro, querida, ¿cómo estamos? Bien, muy Gracias, bien. Un placer recibirte. Muy bien. Quizás no con tanta tranquilidad como algunos de los asesores de Donald Trump que debían estar caminando por las paredes. Sí, ¿no? En horas atrás. 1 hora Recordemos que 20, el ¿no? presidente- Quedaba. Claro. Exactamente, quedaba muy poco tiempo. Yo le decía a Franco que Trump, si algo sabe administrar, es la atención. Si Claro, algo sí, le sí. gusta administrar, es la atención del gusta mundo. Así ser que el centro, ¿no? era probable que esto llegara a este límite prácticamente del ultimátum. Hay que decir varias cosas. Trump está ante su propio laberinto. Una de las portadas de los principales medios estadounidenses lo mostraba a Trump algo confundido con un mapa y la inscripción era "What is the exit?". ¿Cuál es la salida? Trump entró con una estrategia que apelaba a una idea de cambio de régimen. Eso, más allá de los giros narrativos que de Trump ahora, eso no se dio. Si algo pasó fue que en el régimen de los ayatolás ascendió y tomó el control, la línea más dura dentro del régimen. Claro, el No era estrecho- tan simple como decía Gonza, ¿no? Trump quizás ignoró que Irán, y de hecho muchos lo hicimos, subestimamos que Irán preservaba capacidad de daño. La asimetría en términos militares no es discutible, No. pero si algo sabe pelear Irán es la guerra asimétrica. Aguantó un mes todos los días, ¿no? Absolutamente, pero además aguantó la eliminación de su líder supremo, Claro, ¿no? la Ayatollah. De varias. Después de haber venido, recordemos de una ola de protestas que obviamente el régimen con su brutalidad y su criminalidad, porque hay que decirlo así, reprimió brutalmente. Bueno, en esa ventana de tiempo Estados Unidos empieza a decirle a la población iraní, la ayuda va en camino, la ayuda va en camino. Bueno, la gran pregunta es en qué consiste la ayuda si el régimen en efecto no cayó, ¿no? Gonza, ¿novedades? Sí, tenemos imágenes de las intercepciones que se activaron en Jerusalén. ¿Esto es ahora? En Jerusalén, ahora en este momento en Israel. Fíjate, Johnny y equipo, de los ataques provenientes, según denuncia Israel, por parte de Irán. A ver, escuchemos, Gonza. La sirena. Fíjate las estelas. ¿Dónde es esto? ¿Jerusalén? Jerusalén. Las intercepciones de la cúpula de hierro y los distintos Ah, sistemas sí, de sí, La defensa. están bombardeando ahora, digamos. El mapa que recién veíamos con los puntitos Claro. rojos que estaban alerta en la zona de Jerusalén se está traduciendo ahora en estos videos Esto es ahora. hace 2 minutos. Por eso digo, es un Nada alto al más. fuego raro, Claro, ¿no? ¿cuál es la explicación en medio de un alto al fuego que pasa esto? Bueno, a ver, en primer lugar, Primero, pocas Irán veces no es lo oficializó. inmediato. No lo Claro, no está firmado todavía, además. Claro. Ahí voy, Guille, ¿eh? Sí. ¿Y entonces, Gonza? No, en primer lugar no es inmediato. Ahí justo estábamos también actualizando. Efectivamente, el Consejo de Seguridad estaba intentando entrar a los medios oficiales. A través de los medios oficiales iraníes confirma esta primera aproximación y confirma entonces que a partir del 10 de enero habrá negociaciones de paz. Pero entonces formalmente Irán a través del Consejo de Seguridad dice, ok, aceptamos esta Ok, primera entonces sí, etapa. ya es oficial. Es oficial y a partir del 10 se negocia lo que sigue, que es más relevante todavía. Indudablemente. Guillermo, El por qué ¿Por qué está pasando estos esto? lanzamientos de último momento, no nos olvidemos, la doctrina iraní es mosaico. ¿qué es mosaico? Es cada provincia actúa de manera autónoma. Digamos, llamémosle como si las provincias nuestras, Federalismo de guerra. claro, tuviesen cada uno un mando militar. Entonces, hasta que lleguen las informaciones, Claro. toda la cadena ha sido degradada muy, muy profundamente. Así que todavía va a llevar un tiempo hasta que le lleguen las noticias a los que están lanzando los misiles y le digan, listo, basta. Claro. Se cumplió lo que decían esta tarde, Johnny. Estaban esperando esto, que si había un alto al fuego, iban a tener muchos ataques, más de lo que vienen teniendo todos los días esta noche, ¿no? Así que Israel se estaba... Claro. Nos dijeron esto, nos estamos preparando para una noche que va a ser difícil. Ahí Bueno, le esperemos estoy- que sea la última, sí. Le estoy mandando a la producción el mapa actualizado con los ataques que se dan tanto en el norte, que tendría más sentido por el tema del Líbano, pero también en la zona central de Israel y en el sur, incluso en la zona lindera con Gaza. Ahí
lo vamos a ver seguramente en un ratito. Es impresionante, es en todo el país. Sí, hubo sirenas, incluso hoy más temprano en Beersheba, nos contaba un colega. Sí, recordemos que también otro de los epicentros de este conflicto es el Líbano, justamente porque Hezbollah decide plegarse a la respuesta iraní. Hezbollah actúa como un proxy. Siempre que utilizamos la palabra proxy nos referimos a un tentáculo del régimen iraní, quizás el más poderoso en términos de armamento y personas en sus filas. Decide plegarse a la respuesta iraní atacando territorio de Israel. Esto es ahora, televisión iraní. La bandera de Estados Unidos. Uy, qué fuerte. La bandera de Estados Unidos. Qué fuerte. Varias, Quemando hay la 1, 2, bandera 3, 4 banderas de Estados Unidos. La de Israel Y de también. Israel también, sí. Y la de Israel también. Lo están viviendo como una victoria esto, ¿no? Sí, Ese es el mensaje. Ojo que este es un despliegue de la propaganda iraní. Eso te iba a decir. Sí. Eso te iba a decir. Hay una, como decía Guillermo, una parte muy importante de la población convencida, fanatizada, ultra religiosa, que apoya al régimen, nos guste o no, eso sucede. Es muy violenta la imagen, perdón, Caro, es muy violenta la imagen de la bandera quemada, no es nueva. ¿Sabes qué pasa, Johnny? No muestra a Trump, puede decirlo del alto del fuego, pero no muestra, no hay visualmente no hay una victoria de Trump en esto, en su alto al fuego. En su anuncio de hoy, vía redes además, no hay una, no está Salvo viendo cuál es la ventaja para Estados Tenemos Unidos. los 10 puntos, me parece que tenemos que ver cuáles son los 10 puntos de la negociación. Salvo que ahí obtenga una ganancia política. Yo lo que decía antes es, del 28 de febrero que empezó la guerra, el estrecho de Hormuz ya estaba abierto. Que ahora abran el estrecho de Hormuz no es una victoria para Estados Unidos. Una victoria era derrocar a este régimen, ¿no? Que es el que está ahora celebrando en las calles. A ver, Caro, y sí, Lucas. Sí, absolutamente. Ese objetivo del cambio de régimen, pero ya te diría que hace varios días que Estados Unidos abandonó esto en su agenda y de hecho hay una reconfiguración. Si ustedes ven el tuit de Trump, el famoso tuit donde habla de la civilización que podría morir esta noche, él hace alusión a un cambio de régimen interpretando por esto que cambiaron los interlocutores para los Estados Unidos y que ahora Estados Unidos tiene una interlocución más inteligente. La verdad es que en términos estrictos tenemos que decir que un cambio de régimen en Irán no hubo. Bueno, no cayó el régimen de los ayatolás. Claro, es parecido a lo que pasó en Venezuela. Bueno, pero en el caso de Venezuela hay un Cambiaste a horizonte. Maduro. Pero, Sí, pero hay un hubo plan de acción resultados. y además hay un plan de acción de 3 fases que termina con el capítulo final, que es la transición, por consiguiente un llamado a elecciones, Además, claro, una promesa de vos llamado a sos la que mejor conoce el tema de Venezuela. Hubo resultados, hubo liberación de presos políticos. Acá en Irán no lo sabemos porque no estamos No, así. si algo pasó es que el régimen se endureció. De hecho, hizo públicas ejecuciones. Sí, sí, sí. Irán. Sí, sí, a sí. diferencia de lo que pasó con Delcy Rodríguez en Venezuela. Sí, sí. También, bueno, siempre el régimen chavista ha jugado mucho con una diferencia entre lo que comunica y lo que concreta, pero sí es verdad que ha pasado eso. Ahora, me parece que acá han jugado un rol aliados históricos de los Estados Unidos. Había un titular en un podcast muy, muy famoso de los Estados Unidos que titulaba esta como la guerra solitaria de Trump. Ha habido aliados históricos de los Estados Unidos, porque además también uno podría preguntarse en medio de todo esto cómo queda la OTAN como alianza de defensa colectiva, entendiendo que hubo, repito, aliados históricos que se desmarcaron de Trump. Se despegó la OTAN. ¿Cuál OTAN, Caro? Claro. Sí, se despegó. ¿Qué es la OTAN? ¿Dónde está la OTAN? Johnny, Se desmarcaron. claro, que se mantenga el régimen, además, también es una mala noticia para Israel, para Estados Supuesto, Unidos claro. y también para la Argentina, que si ya sufrió, ¿no? Atentados, que se mantenga el régimen que sostiene a los grupos Muy mala noticia para terroristas Argentina. y que amenaza, como nos ha amenazado y como ha amenazado al mundo, no es una buena noticia. La confusión es pensar que contra Milei, es contra la Argentina. Fue AMIA, fue Embajada de Israel, pero bueno, no nos vamos a adentrar en ese tema, pero digo, es un tema muy profundo. Que hemos sido víctimas hasta 3 veces, te diría, de Irán. Bueno, Pero ha habido, perdón, un ganador. Solo cierro con esto. ¿Por qué los europeos se desmarcan? Porque los europeos están mirando obsesivamente Ucrania. ¿Y quién es el ganador en toda esta historia donde se toca el suministro de petróleo? Un país que tiene lo que el mundo necesita con mucha premura. Rusia. Claro. Un mundo ahora un poco más proclive a flexibilizar sanciones, Me ¿no? pliego a lo que Qué dice fuerte la baja, doctora Amoroso. petróleo. Rápido, un dato. Esto es en Estos vivo. son Qué los fuerte futuros del WTI, el otro barril. A mí es interesante. 17,56 Una baja importante. bajó. Nunca Mirá, lo vi en vivo cómo se mueve. Estos son futuros, no es el precio de ahora, No, es lo no, que no, está costaría claro. en mayo, pero Cayó baja 20%. Sí, 17%, pero mira, bajá para que vean la curva de cómo se desplomó el futuro del barril, está a 93,56. Ahí vas a ver la curva, mirá lo que Mira. está viendo la curva azul. Ahí Que se ve bajen las perfecto. naftas.
Y bueno, después hay que ver qué impacto tiene. Eso lleva tiempo. En teoría, nafta en la Argentina está congelada por 45 días, ¿no? Veremos qué pasa. Sería bueno que se descongele para abajo, ¿no? Sí, sí. Cosa que no un pasa buen nunca. descongelamiento para abajo sería muy interesante. Marín, te estamos hablando, Marín. Bueno, mirá, Donald Trump, hasta a lo que habíamos llegado, yo en serio le quiero preguntar a Guillermo si hubo alguna posibilidad de que este señor toque el botón rojo. A mí me hace acordar mucho a la película de la crisis de los misiles. Trump llegó a decir, tenemos un plan para que todos los puentes de Irán queden destruidos a medianoche. Sí. Todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de ser utilizadas jamás. Me refiero a la demolición total a medianoche y podría llevarse a cabo en un lapso de 4 horas si quisiéramos. No, tremendo, Trump. Tremendo, ¿no? Eso lo puede hacer. Tan Ahora, fuerte, ¿alcanzaba? tan fuerte lo de Trump, ¿no? Es decir, es una amenaza brutal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo Cuando vos decís que lo pueden hacer, ¿qué quiere decir? Porque yo no termino de entender. No, ellos lo pueden hacer, es decir, le pueden lanzar la Bombardeo bomba, masivo. pueden destruir los puentes, pueden destruir las centrales eléctricas. Ahora, ¿alcanza? Rusia hace 3 años que le está lanzando permanentemente ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana y se siguen sosteniendo. Claro. Pero además en un año electoral haría una apuesta tan fuerte. Por ahí es por el año electoral. ¿No? Ahí sí, pero si no le quedaba otra, porque ahora tuvo esto, que es una especie de tabla de salvación, que no lo deja muy bien, pero tampoco lo deja tan mal. Él se pone de manera de magnánimo, yo quiero evitar problemas, quiero evitar matar gente, quiero evitar O sea, hacer recordemos daño. que hasta Entonces hace soy magnánimo. un par de meses aspiraba al Premio Nobel de la Paz. ¿Haría un ataque así sobre poblaciones civiles, por ejemplo? Es muy difícil hacer esto, porque ¿cuántas bajas iba a tener ahora de los chiquitos estos que estaban en el puente? Exacto. Pero entonces fue una amenaza ficticia. Es un blef. Una amenaza, ¿no? hay que ver. Uno la amenaza siempre tiene no que se estar en sabe. condiciones de llevarla adelante. Hoy Israel atacó 8 puentes que Israel considera estratégicos por lo que es el movimiento de arsenal y de armamento, y fueron 8 puentes específicamente atacados por lo que es la logística. Pero acá hay algo que también es muy importante, la cuestión de la negociación. A veces que tenemos que hacer el ejercicio de no mirarlo con la propia perspectiva occidental que naturalmente nosotros tenemos de las cosas. Difícil, pero Y en este mundo otra lógica. caótico en el que vivimos, hoy el más poderoso es el que tiene el poder. Hoy el que puede influir en algo es el que tiene armamento, poder, misiles O el militar. y hasta en algunos casos, exactamente. ¿Cómo va a lograr Estados Unidos convencer a Irán de que no tenga un desarrollo balístico cuando en la propia concepción iraní su supervivencia está atada al desarrollo Totalmente, militar? Gonzalo, porque bien marcás vos, después de este ataque de Estados Unidos, si no termina la tarea, lo que va a hacer, obviamente, la Guardia Revolucionaria Islámica es insistir con armarse, rearmarse, porque no sabe cuándo volverá a ser atacado, ¿no? Además, mirá, Gonza, ahí voy, Brunito, El las capacidades militares de cada uno. Creo que lo habíamos preparado por las dudas, pensando que podía darse o no el alto al fuego, pero mirá, es buenísimo compartirlo a propósito del pie que nos da Gonzalo. Gasto militar anual de uno versus el otro. Irán, 15.000 millones de dólares se llega a ver, Estados Unidos 900.000 millones de dólares. Claro. Personal activo, Irán 610.000, Estados Unidos 1.300.000. Es mucha la diferencia, ¿no? Reservistas, el doble también. Perdón, de a cualquier esto manera, sumale los esfuerzos y la cooperación de Estados Unidos con otro de otras los naciones. ejércitos más poderosos del mundo, que es Israel. Es Pero Israel, Caro, ¿no? una cosa, vos esto lo sabés bien, bueno, vos también, Gonza, porque estuviste ahí, pero me acuerdo que esta misma tablita la hicimos con Ucrania y con Rusia en su momento, Sí, sí, sí. marcando la diferencia que había por parte de Rusia, y miren cómo terminó la historia. A veces no significa nada, aunque en este caso Pero estamos hablando de ahí, significa todo. ahí te marco Significa todo. la idea que reforzaba al principio. Irán sabe pelear una guerra simétrica. La simetría nunca estuvo en duda. Bueno. La superioridad en términos de capacidades militares, individualmente de Estados Unidos, individualmente de Israel versus Irán, y en conjunto ni que hablar, nunca estuvo en duda. Está bien. Pero Irán sabe pelear una guerra simétrica, detentando todavía capacidad de daño, y reconoció un elemento clave y estratégico que fue el estrés. Digo, Estados Unidos, Vietnam. Digo, cuando Bruno dice la capacidad militar no lo es todo, No. hay miles de ejemplos donde un país más pequeño en potencia militar
por lo menos no pierde la guerra, se sostiene en el tiempo. Sumando en este caso el fantasma de una posible guerra nuclear, ¿no? Con el enriquecimiento de uranio que está todavía en duda, según distintos analistas, si es que tiene la capacidad o no. Hay información de Gonzalo, ya te dejo, Franco, que son y 35, como siempre me estoy abusando de tu generosidad. Sí, Gonzalo. Sí, atención, mira, acá, bueno, alertas en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos en este momento. Y muy importante, comunicado del Ministro de Relaciones Exteriores de Asuntos Exteriores iraní. Afirma que se cesarían las operaciones defensivas si se cumplen las condiciones. Y atención, a través de un comunicado que se compartió a través del Consejo de Seguridad Nacional que decíamos recién, se declara: si cesan los ataques contra Irán, nuestras Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas. Para Irán esto es una operación defensiva. Durante un periodo de 2 semanas será posible el paso seguro por el Estrecho de Hormuz. Lo que estamos viendo en pantalla es el Estrecho de Hormuz, mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. ¿Por qué, Guillermo, y te despido, es tan importante el Estrecho de Hormuz? ¿Por qué lo tienen que liberar? Porque pasa el 20% del petróleo mundial ahí. Entonces, esa canilla que abre y cierra Irán es lo que trae estos problemas en los mercados. Irán maneja el precio del petróleo a nivel mundial. Los mercados internacionales. Tiene el peaje de la energía del mundo, más o menos, digamos. Perdón, no tendría que tenerlo, porque en realidad hay un pasaje libre por Hormuz. Sí. ¿Y por qué lo tiene? Espera que lo despido al señor Franco Mercuriari, fenómeno absoluto, y seguimos charlando nosotros. Amigo. Sí, me quedo viendo ahí con grandes expertos, sí. 36. Sí, Guillermo tiene que ir a cenar también. No, Guillermo se queda hasta las 9. Le traemos una vianda ahora. Ya lo dejo a Guillermo. Buen programa. Es tu amigo, Gracias, querido. Buen programa, Guillermo. Perdón, te interrumpí y te dejo, Guillermo, que estaba ahí. No, me refiero a que el Estrecho de Hormuz tiene que ser libre. Entonces, Estados Unidos ha peleado guerras y ha hecho operaciones contra Irán también. Praís Mantis, por ejemplo, en el 86, que fue producto de que no habrían, de que intervenían en Hormuz. Entonces tiene que liberarlo. Ahora, ¿Qué se necesita para que se libere? ¿Por qué Irán sigue teniendo el control? y porque Irán no quiere soltar eso, que es muy interesante para ellos, y la está es su capacidad de daño. Claro, la dejarlo sobrevivir. O sea, cuando no podés desde el poderío, desde la superioridad en capacidades militares, podés desde la capacidad de daño. Y en este caso también, como es un régimen que atenta contra su propia población, hay cosas que a nosotros nos parecerían impensadas por el proceso de rendición por el proceso de rendición de cuentas, incluso con organismos internacionales que no corren en este caso, con lo cual pelear una guerra asimétrica es hacerte de herramientas como organizaciones terroristas perpetrando ataques, ahora está en investigación, la liberaron en el día de hoy, pero hubo un secuestro de una colega, de una periodista en Bagdad, una periodista norteamericana. Y entonces muchos leían que todos estos sucesos que se dieron también en el contexto de esta guerra forman parte de la lógica asimétrica que juega el régimen. Recordemos una cosa. Espera que lo despido a Guillermo. Guillermo, gracias. Un placer. Gusto, muchas gracias. Te retuve un montón de tiempo. Gracias. Sí, Lili. Recordemos que a pesar de todo esto, las compañías de seguro incrementaron, por ejemplo, el hecho de el transporte en el Estrecho de Hormuz. Claro. O sea, que aunque digas lo que digas, vos tenés un costo adicional en la economía porque obviamente tiene riesgos. Y también hay muchas refinerías que fueron sumamente dañadas. No es que ahora se abre el Estrecho de Hormuz y mañana vuelve toda la normalidad, vuelven a fluir los buques. Eso te iba a decir. Va a llevar tiempo la normalización del comercio petrolero. Me imagino que además todas las inversiones a nivel mundial deben estar medio congeladas porque este clima no acelera. Bueno, Qatar, Emiratos Árabes Unidos perdieron fortuna de plata de gente que empezó a sacar el dinero de ahí y se lo llevó a Occidente. Pero no solo por eso, a los dos. Perdóname, solamente te hago un paréntesis con este último punto que hace Gonza, que es clave. No solamente por eso, sino porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos en la cadena del suministro de materia prima en cuestión energética, que en este caso es el crudo, cuando vos en esa cadena interrumpís la logística, es decir, el traslado del crudo, como en este caso porque se obturó el Estrecho de Hormuz, vos empezás en una cuenta regresiva que tiene que ver con tu capacidad de almacenamiento. Tu capacidad de almacenamiento, como todo, es finito. En un momento tenés que frenar la producción. Exacto. Por eso el engranaje que tiene que empezar de nuevo, si vos mirás desde la logística hacia atrás en el proceso de exportación de petróleo, es muy grande. Y aquellos que decían, Trump lo planeó todo, primero Venezuela para traer petróleo y después Irak, ¿es un delirio eso? Parece demasiado sofisticado para el proceso de toma de decisiones que estamos viendo. ¿Pero lo has escuchado o no? Sí, eso sí, claro. Trump lo pensó.
invado Venezuela, me quedo con su petróleo y ahí avanzo con Irán. Sí, Pero además como si la producción de petróleo de Venezuela fuese hoy, con la foto de hoy, tan significativa como para... Pero claro, hay un compensante. factor importante. China siempre tuvo problemas serios Sí. de suministro energético. ¿Cuál ha sido el rol? Ha sido bastante cauto. No sigo tanto como ustedes el tema de China, pero China, este conflicto no es indiferente. ¿Cómo está la situación de China? Porque uno de los más afectados con el tema De hecho, recién, Lili, veíamos lo de Nvidia, que no es una empresa, es una empresa asiática, entiendo, con capital de Estados Unidos, que el mundo se ve afectado por la inteligencia artificial. Buscame esa parte de lo que dice Luca. Es terrible. Ese video que pusimos antes de la amenaza iraní, donde habla de Nvidia, habla de Microsoft. Samal también, ChatGPT. Sí. Perdón, sí. No, ChatGPT también. No, y sobre la cuestión, la semana yo pasada específicamente China... hablaba de energía, porque el problema de China, por eso China ha desarrollado tanto la energía alternativa. Claro. Históricamente China ha tenido un problema serio de suministro energético. Por eso pregunto cómo va a jugar, porque se ha mostrado cauto. La semana pasada, China junto con Pakistán fueron los primeros en poner en papel 5 puntos que después a priori no terminaron avanzando, y los reportes ahora no confirmados también hablan de que China habría intervenido justamente con el régimen iraní, de quien se habló en algún momento que podía llegar a haber algún tipo de provisión también por parte de Beijing para el armamento o el desarrollo balístico, que pudo haber intervenido para que básicamente baje un cambio, hablando en criollo. Pero ya la semana pasada, por primera vez, se había metido China también junto con Pakistán. Este es el video, Luca, mira, Nvidia. El CEO de Nvidia, el CEO de OpenAI. Altman de OpenAI. Microsoft Y Goldman Sachs. y Goldman Sachs. O sea, amenazan con hacer... Escuchá, vamos a hacer lo que sea necesario. Claro. Vamos a hacer cuál, pero ponelo un poquito más atrás. Vamos a hacer Déjalo lo que sea congelado. necesario para que huele. Guerra asimétrica, otra vez, ¿no? O sea, la amenaza es Lo de Nvidia, explícita y aparte, es directa. fuerte o sea, porque- otra vez. Bueno, de hecho, perdón, hay un argentino que ha sido blanco de amenazas directas. Rafael Grossi. Rafael Grossi, nosotros lo entrevistamos hace un par de semanas. Es muy interesante lo que dice, porque incluso cuando le preguntamos por la cuestión de su seguridad, fue amenazado directamente. O sea, lo amenazaron con atentar contra Titular de la integridad Agencia Internacional Atómica. del Organismo Internacional de Energía Atómica. Él fue quien reportó que había opacidades, bueno, su organismo, en el programa nuclear iraní, que no podían dar fe de que todo ese uranio enriquecido tenía como objetivo los fines pacíficos. Mira, ¿no? mira, Caro, mira esto, ¿eh? Es muy. Ustedes terrible. estaban ahí en el 6, bueno, en el 7, no sé. Mira, escuchá, ¿eh? A ver. Es tremendo esto. Es propaganda, obviamente, ¿no? Sí, Típica iraní, Claro. pero saben sembrar el terror. Eso, meter Ahí miedo, empieza. digámoslo. Estados Unidos, Nvidia, ChatGPT, Microsoft. Nvidia es el principal fabricante del mundo de chips usados para inteligencia artificial. Goldman Sachs. Es la empresa más valiosa del planeta. Déjame, Johnny, preguntarle a Caro y a Gonza cómo sigue un poco la negociación de estos 10 puntos, ¿no? Digo, ¿hay alguna fecha precisa en cuanto se podrían reunir ambas partes? ¿Cómo sigue la negociación? Porque muy bien, mañana se abre el estrecho, perfecto. Ahora, hay 10 puntos que están en discusión que en algún momento se tienen que resolver. Que no sabemos cuáles son. Pero además hay otros actores en todo esto. Israel es un actor también en este conflicto parece? y es importante porque Principalísimo. hay una diferencia fundamental, ahora te contesto lo tuyo, pero hay una diferencia fundamental con la manera en la cual Estados Unidos entra a este conflicto y la manera en la cual Israel entra a este conflicto. En Israel hay cuestionamientos internos a la figura de Netanyahu y basta solo con ir a Israel para ver las encontrarse con eso. manifestaciones. Ahora, en lo que no parece haber tanta grieta en la sociedad civil es que la pelea contra Irán es una pelea para ellos existencial, contra el régimen iraní. Quiero marcar la diferencia porque lo Una buena marcan pregunta. ¿No tiene bastante lógica eso? Si del otro lado tenés un país... explícitamente te amenazan con arrasarte. Sí. No solo te quema las banderas, es real. Te ponen bombas todos los días. Financia Hezbollah, financia al grupo Hamas, te financia la Franja de Gaza a las organizaciones terroristas proxies. Digo, tiene bastante sentido pensarlo de esa manera. Absolutamente. A ver, Israel lo que dice es, esta para nosotros es una guerra existencial. Claro. En el frente interno a Trump le ha costado más comunicar eso al americano. Sobre todo porque Trump hizo una campaña cimentada en una frase: America first. América Quiero decir algo, primero. Al americano, eso, mucho Caro. no, al americano mucho no le interesa. No le al debe. americano le interesa Vivir bien. bien él, que no pagar tantos impuestos.
Israel... Es una buena enseñanza. El que vive en Israel sabe que esto cuando debió los políticos están en Narnia hablando de temas que le importan a los políticos y no a la gente. ¿Esto es beneficioso o perjudicial para Trump? Lo que hizo, de amenazar con terminar y terminar con todo y después alto el fuego. Bueno, hay... Bueno, es muy complicado, es una respuesta de 7 horas. Pero... la verdad es que es un horizonte bueno que esa amenaza no se haya cumplido, ¿no? Okay. Pero Trump ha lanzado ultimátums y ha lanzado incluso horizontes temporales estando presionado para dar respuesta por distintos temas y muchas veces tiende a no cumplir esos plazos que él mismo traza. Credibilidad para vos. Y se deprecia un poco la voz presidencial. Me parece que en este caso sí hay algo que de alguna manera lo salva, que tiene que ver con esta propuesta de Pakistán y con alguien intercediendo. Lo más probable es que lo que escuchemos por parte de la Casa Blanca es la siguiente narrativa. Nosotros hemos disminuido muchísimo sus capacidades militares, ya no son la amenaza que eran. Ahora tenemos interlocutores más inteligentes y menos radicalizados que los que teníamos antes. Nos pidieron, por favor, que pusiéramos un freno a los ataques y nosotros queremos abrir el estrecho Hormuz. Lo más probable es que, en términos muy simples y rudimentarios, la narrativa ahora sea Trump ganó, sería la narrativa. Sí. Lo logró. Lo cierto es que a Trump esto le costó caro políticamente y le costó caro dentro de su gobierno. Claro. Cerramos la semana pasada con la salida, el pedido de retiro del jefe del Estado Mayor del Ejército. Tremendo. Esto te habla de un nivel de discrepancia dentro de las filas del gobierno y dentro de las filas del propio ejército muy importante. Sí, tuvo 2 bajas importantes con serias críticas, ¿no? A ver, escribió Trump, acaba de escribir Trump, sí, efectivamente. Lo que hizo fue repostear el comunicado que estamos viendo a través de Truth Social, el comunicado oficial entonces del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, validando básicamente este mensaje que firma, bueno, en el nombre de la República Islámica de Irán. Expreso la gratitud y la apreciación por el trabajo del mediador pakistaní, básicamente en respuesta a lo que propuso Pakistán. Pone a Pakistán indudablemente como el principal mediador en esta cuestión. Cita un tuit, qué gracioso, ¿no? Que cite un tuit en este tipo de comunicado, pero bueno. Pero trae tranquilidad esto, ¿no? Trae tranquilidad porque es la respuesta de Irán. A ver, considerando los 15 puntos que había propuesto Estados Unidos, el presidente POTUS nombra directamente al presidente Donald Trump. Llegó a una aceptación de un acuerdo general, un marco general sobre los 10 puntos que propuso Irán en la negociación, y esto es importante. Si los ataques contra Irán se frenan, nuestras poderosas Fuerzas Armadas van a frenar también la ofensiva. Repitamos esto. Si los ataques contra nosotros se frenan, nosotros también frenamos. Eso está diciendo Irán ahora. Efectivamente. Y por el plazo de 2 semanas se va a seguir negociando lo que va a ser la coordinación del estrecho Hormuz. Y la fecha que se está hablando es el viernes 10 de abril, o sea, este viernes en Islamabad, el primer encuentro entre las partes, que habrá que ver quién participa, si es el vicepresidente norteamericano o si es el enviado especial de Trump, que yo no creo. Trump. Es difícil que Trump participe en una primera encuentro. Claro, por lo general mandan en el último para cuando está cerrado. Hay algo importante que dice del estrecho de Hormuz. Dice que van a acordar la forma con las Fuerzas Armadas. Y además van a acordar con limitaciones técnicas. O sea, como que no va a ser tan abierto, lo decía uno de los... Es que su palanca. Es la palanca que tienen en el marco de este conflicto. Quien vaya a asistir a las negociaciones probablemente hable de cuánta premura tiene Trump en la salida. No, la pregunta es, ¿cuál es lo que estamos viendo en vivo? Es hace unos minutos, es Israel mientras tanto, ¿no? Gonza, Caro, entonces Israel. De la zona de Jerusalén, Daniel Lerer, que nos compartió también estas imágenes. Bien, Daniel Lerer, de las intercepciones que se estaban dando entonces en el cielo de Israel. Menciona lo importante, porque Steve Witkoff es el enviado especial, principalmente de Trump, a cada una de las negociaciones. Era la persona que estaba negociando con Irán en Ginebra. Acá posiblemente también veamos un cambio. Si manda J.D. Vance es elevar el perfil de los negociadores, que es el mensaje, el vicepresidente, y también le está dando la derecha a Irán, diciéndole, tenés razón en desconfiar de los negociadores que tenías antes, que terminaron o terminó siendo justamente cuando empezó Pero además recordemos que J.D. Vance es del ala menos, vamos a decirlo así, menos a favor de las campañas militares y de las aventuras militares de Estados Unidos en el... menos aventurero. No, y totalmente en contra de las intervenciones militares de Estados Unidos. Entonces,
si es la figura de J.D. Vance, probablemente el mensaje es lleguemos a un acuerdo. Como era el viejo partido republicano, ¿no? Como, claro. Como era antes de no meterse tanto. ¿Y qué rol va a jugar Pakistán? Bueno, Pakistán jugó un rol de negociador, claro, porque además las negociaciones van a continuar en Pakistán, ¿verdad? Bueno, y recordemos, con respecto al rol de Pakistán, recordemos que fue Estados Unidos el país que medió cuando se produjo la escalada entre India y Pakistán, escalada que tuvo al mundo en vilo también. Tremendo. Han pasado tantas cosas que ustedes son muy chicos, pero en algún momento Vos eras muy chiquito. hubo una escalada, es impresionante la cantidad de noticias de estas características. Y ese conflicto está siempre latente. Y ese conflicto está siempre latente, pero también de lo que habla esto, que es un debate para después, también tuve esa conversación con Rafael Grossi, es de la crisis del multilateralismo y de la crisis también de los organismos internacionales, principalmente de la ONU, a la hora de cumplir el objetivo de mediar. Una cosa, estamos tratando de ver, yo estoy tratando de ver a ver qué opina el gobierno de todo esto. No tenemos ¿Cuál ningún gobierno? comunicado. El argentino. Pero con los quilombos que tiene el gobierno se van a estar metiendo en eso. Alejémonos de la actualidad argentina, perdón. No, todo bien. Perdón por pero vos tratar crees que con los quilombos que tiene el señor presidente se... Bueno, hay que ver, mira, lo único que acaba de tuitear Milei, retuiteó un posteo sobre el petróleo que está anunciando que se cayó un 16%. Eso es bueno, para Argentina es bueno. Y está retuiteando posteos de economistas que dicen que se están revalorizando las acciones de Wall Street. No, fuera de broma. Está mirando el mercado. Esto es importante no para el gobierno argentino, para los argentinos. Estamos necesitando ¿Qué te parece? Que no suba la nafta. Subiendo el petróleo, porque eso va directo Sube la nafta, sube el transporte, sube la inflación. No es un gran momento de la inflación como para dar un estímulo con el aumento del transporte. Al contrario, por eso hubo un congelamiento, sí. No, con respecto a lo que menciona de los organismos multilaterales, sobre todo el tema de Rafael Grossi, del tema atómico, él fue muy crítico también. De hecho, fue el primero en alzar la voz cuando hubo ataques cerca de complejos nucleares, en decir, ojo, que esto no haya una escalada nuclear, ¿no? Fue muy crítico. Claro. Sí, bueno, hay que decir que en su momento fue quien alertó que el programa nuclear iraní tenía serias opacidades y que no se podía garantizar que todo ese uranio enriquecido fuera utilizado solamente para fines pacíficos. De hecho, ese nivel de enriquecimiento ya daba cuenta de que podía, esto lo estoy interpretando, pero podía dar a pensar que no eran solo fines pacíficos. Bueno, ahí jugó un rol muy pero muy importante. Por supuesto que ha sido un organismo que ha intervenido, pero incluso en el conflicto en Ucrania, justamente para que sobre todo las centrales nucleares, en el caso de Zaporilla, por ejemplo, no estuvieran afectadas, porque está prácticamente sobre la línea de frente, no estuvieran afectadas por los ataques. Recordemos que esa central fue tomada por Rusia. Pero más allá de esto, sí fue alguien que alertó de manera muy categórica, y voy a decirlo, esto es una apreciación personal, de manera muy valiente, sobre todo lo opaco que era el programa nuclear iraní. ¿Qué te parece? Ahí me dice Sofi Terrible, metete en el petróleo que los futuros se siguen cayendo. Bueno, Reuters me pone buen dato. Claro. Siguen cayendo los futuros del petróleo, con lo cual se espera una baja mañana en el precio oficial. Eso con el tiempo que vaya impactando, no mañana. De cualquier manera, Lili... No esperen que mañana en Shell y en IPF de hecho, bajó y subió un poquito. Cuando vos habías dicho, Lili, estaba antes del conflicto en 60. 116. No, pero antes del conflicto. Antes de que cuando comenzó. 70, estamos en 70. Llegó a estar 93,46 después del anuncio de Trump. Ahora está 95,65. Bueno, está en la misma. Pero bajó un 15%. De todos modos, volvemos a lo mismo. YPF congeló por 45 días. En el mercado interno esto no debería afectar, pero siempre es bueno que baje. Yo acá me pregunto, que es una teoría que también tomó fuerza las últimas semanas, ¿a cuántos amigos en los Estados Unidos Trump llamó antes de publicar el mensaje en Bueno, vos sabés que ustedes que leen, el precio del petróleo, para que se entienda. Ustedes que leen mucha prensa internacional, ustedes saben que hay serias sospechas de cómo se manejan estos anuncios. Sí, claro. ¿Cuáles son las serias sospechas? Claro. Lo que dijo recién González, te aviso lo que va a pasar. Vos compraste luego generan los cimbronazos en la bolsa para hacer negocios. Ni siquiera hablando de lo que es el inicio de la operación, porque eso puede ser totalmente... Lo de los aranceles pero también, digamos. Un tuit, y acá se vio muchas preocupaciones con los tuits. Para que se entienda, porque hasta a mí me costó entenderlo. Si vos tenías el dato de que hoy iba a... No, hasta a mí porque estoy siguiendo el precio del petróleo. Sí. Apenas un periodista. Soy apenas un periodista. Lucas, por favor, ubicate. Si vos tenías el dato del tuit de Trump hoy, ganabas un 15%, eso es decir. Vendo rápido. En un ratito. Exactamente. Y es un montón de plata, si pones un palo verde. Les quiero preguntar algo, Lili. ¿Quién quedó del lado de Irán? Miren cómo se los pregunto. ¿Tiene aliados Irán, el Líbano, Hezbollah, o quedó solo Irán en esta guerra? Bueno, yo diría que Irán ha establecido, desde que fue el principal proveedor de los
drones que se utilizaron para atacar sistemáticamente la infraestructura estratégica y a los civiles en Ucrania, Irán tiene un vínculo muy estrecho con el régimen de Putin también. Con ¿no? Rusia. Eso es algo de lo que escuchamos hablar menos en los Estados Unidos, porque ustedes saben que también Trump tiene su canal de diálogo con Vladimir Putin. No, e incluso Israel tiene buena relación con Rusia. Israel tiene históricamente una buena relación con Rusia, que muchos no lo saben eso. Pero vos decís que Irán y Rusia también, por supuesto. Sí, Rusia obviamente juega su rol ahí porque además uno de los ganadores, y vuelvo a marcar este punto que está en el centro también de la preocupación de Europa, uno de los ganadores de este conflicto fue Rusia. Porque recordemos además que Rusia pierde posiciones, sobre todo en el suministro, cuando comienza el conflicto hace más de 3 largos años con Ucrania. Y ahí los distintos países europeos empiezan a delinear estrategias para abastecerse energéticamente de manera diferente. Antes tenían una dependencia muy importante. O sea, Rusia siempre fue un jugador en la región que es muy significativo. Mientras tanto, lo que estamos viendo es la televisión iraní en vivo a la espera del comunicado oficial que prácticamente no hace falta porque Trump a su vez retuitea lo que había dicho Sí, el ministro de Relaciones Exteriores lo tuiteó en su cuenta oficial. Y un dato que hoy pasó desapercibido. Uno de los puentes que bombardeó Israel es el principal puente que conecta de forma terrestre China e Irán. Es un puente inclusive que se desarrolló durante las tantísimas inversiones de la famosa ruta de la seda china, que tanto hemos hablado acá en la Argentina y que tuvo una expansión enorme en Asia. Ese puente es el principal puente que conecta sobre todas las cosas la compra y venta desde Irán a China. Hoy Israel bombardeó ese puente también, tratando de cortar esos vínculos socioeconómicos que tiene el régimen de los ayatolás. Perdón, te presto atención y al mismo tiempo miro eso. Esto es propaganda. Propaganda pura. Tremendo, ¿eh? Sí, sí. Yo no, la primera vez que me pongo a mirar con tanta atención la televisión iraní, no estamos acostumbrados. ¿No lo miras cuándo? No veo televisión iraní. La noche te no. pido mil. A ver, hay que decirlo. Propaganda siempre hay en todos lados. Ahora, la diferencia acá es que solo se sirve propaganda. Es decir, no hay posibilidad... No hay información. Claro, exactamente. O sea, no hay propaganda. Hay, sí, un blindaje informativo para la población. Hay diversidad de fuentes de información. Propaganda hay en todos lados. En Estados Unidos hay propaganda, en Israel hay propaganda, en Argentina hay propaganda. Miren lo que nos acabamos de enterar. El tema es que cómo en el medio, Rusia financió periodistas. En el medio de la propaganda no aparece un misil, ¿no? Dando vueltas. Claro, es verdad. Mira. Es una publicidad un poco extrema esta. Es un poquito extraño. Pero perdóname, es normal para ellos. Sí, seguro. Bueno. ¿Esto es ahora en vivo? ¡Wow! A la pelota. A la... tremendo. Bueno, eso sí pasó. ¿No? Atacar los buques petroleros, eso sí pasó, efectivamente. Pero petroleros y portaaviones de Estados Unidos. Pasó también que derribaron un F-15, que Estados Unidos entró en una búsqueda Buscando desesperada. al piloto. Exactamente. Bueno, también eso fue usado como una pieza de propaganda de Irán, diciéndole al mundo y a su propia población, dicen que destruyeron totalmente nuestra capacidad balística, que estamos totalmente deteriorados en nuestra capacidad militar. Bueno, les derribamos un F-15, ¿no? Para que Lili, la gente... y vayan preparando, quiero mostrarlo a los chicos, los escudos humanos. Seguramente en Telenoche lo hablaron, pero quiero que opinen, que analicen el tema de los escudos humanos. Sí, Lili, perdóname. No, le quería preguntar a los dos, ¿cómo es la vida cotidiana en Irán? ¿Cómo viven? Porque no todo el mundo sabe las condiciones de la población hace muchas décadas ya. Déjame, Lili, que te lo resumo con una textual que el otro día hablando con un diplomático europeo, con familia en Irán, me decía lo siguiente: pobre la gente de Irán si el régimen continúa. Creo que eso resume la forma de vida. A ver, yo creo entenderlo, pero desarrollarlo un poco más. Un diplomático europeo con su familia viviendo dentro de Irán, incomunicado por completo, con una persecución, con una falta de libertad, con temor sobre todas las cosas para la libre expresión. Y en algunos casos, en muchos casos, falta de libertades también hacia las mujeres y hacia las minorías. Me dijo, pobre la gente de Irán si esto continúa. ¿Por qué? Lo que estamos viendo es el triunfo que quiere supuestamente envalentonarse el propio régimen, y de acá en adelante, ¿quién va a frenar todo lo malo que venía haciendo si no se multiplica, si no crece? Si entre otras cosas, el muy mal manejo económico. Porque las protestas que vimos desatadas, entre otras cosas el muy mal manejo económico, porque las condiciones de vida se han deteriorado enormemente en Irán. Recuerden ustedes que comenzaron
semanas antes de que se iniciara este conflicto, protestas muy significativas en Irán. Digo muy significativas porque en el contexto de una represión absoluta, brutal, que puede significar que te cueste la vida salir a manifestarte, es muy valioso lo que han hecho los iraníes. Bueno, estas protestas comenzaron por el deterioro en las condiciones de vida, por cuestiones que tienen que ver desde con el manejo monetario hasta con el manejo de un fenómeno inflacionario que se estaba produciendo allí, pero rápidamente derivaron en un pedido de cambio de régimen. En Irán ha emergido como un actor muy interesante, al menos lo vengo siguiendo tanto en la diáspora iraní. ¿Ellos mismos? Lo que marcaba es que las protestas comenzaron por un deterioro en las condiciones de vida, con incluso sectores plegados que no se habían plegado a olas de protestas anteriores, como las de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, que se plegaron porque la situación económica es tan apremiante. Rápidamente esa ola de protestas derivó en una ola de protestas pidiendo un cambio de régimen. Sí, claro. Y ha emergido en Irán a lo largo de estos años, y eso es muy interesante, un actor político muy importante, que son las mujeres. Las mujeres. El caso de Mahsa Amini en 2022, yo lo citaba porque me parece muy importante. La imagen del cigarrillo es impresionante. La imagen es muy impresionante. El caso de Mahsa Amini, recuerdan ustedes, es la joven que muere bajo custodia, brutalmente asesinada, porque fue detenida por no haber usado... El nivel de conectividad, ¿cómo está? Se sabe, hay mucha censura en internet, no tiene internet. Hoy hablábamos con no pueden navegar en el ciudadana celular. iraní, nos decía que el blindaje informativo para ellos es total. Nada sale, nada entra. Ellos manejan Twitter, ellos manejan Instagram. No sé si hay Twitter, Instagram. Manejan la conectividad. Incluso durante las protestas hubo gente, a mí me tocó conversar con gente que había perdido contacto con sus familiares en Irán y que durante días no sabía. No existe ni Twitter, ni Instagram, ni TikTok. No creo que haya WhatsApp tampoco, que es fundamental. Muy restringido, por supuesto que... El sábado entrevisté a un analista iraní en Irán, estaba en el tren y bueno, se terminó cortando la comunicación, pero había... ¿Cómo lo llamaste? ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. O sea, WhatsApp hay. Algo de conectividad puede haber, pero lo que quiero marcarte es que en los momentos en los cuales hay una fuerte debilidad o una amenaza, sobre todo a nivel interno para el régimen, el blackout es total. Perdón, tenemos más información, sí, información urgente que trae Gonza. Sí, Gonza, ¿qué es esto? El primer ministro pakistaní hace minutos nada más publicó a través de su cuenta de Twitter, de X, tanto como había hecho anteriormente, diciendo que había una posibilidad de que se pudiese concretar el acuerdo. Dice: con la mayor humildad me complace anunciar que Irán y los Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado el cese del fuego inmediato, incluido el Líbano. Atención con esto, Pakistán anuncia que el cese del fuego incluye al Líbano. Bueno, esto era lo que estábamos debatiendo antes, si estaba o no el Líbano. Y otros lugares de efecto inmediato. O sea que Israel está directamente involucrado también en el acuerdo del cese de las hostilidades, ¿no? Sí. Porque recordemos que la operación en el Líbano la lleva adelante Israel. Bien caro. Esto es un golpe igual a Israel porque venía en pleno proceso que no finalizó. Doy la bienvenida calurosamente al gesto y extiendo mi más profunda gratitud para recibir a ambas delegaciones en Islamabad, como decíamos, el viernes 10 de abril para seguir negociando un acuerdo que sea concluyente. ¿Este es el presidente de Pakistán? El primer ministro pakistaní, efectivamente. Ambas partes han mostrado sabiduría y comprensión y se han mantenido constructivamente comprometidos, ¿no?, en esta promoción de la paz y la estabilidad. Esperamos que las conversaciones de Islamabad, ya lo catalogo de esa manera, tengan éxito en una paz sostenible. Deseamos compartir buenas noticias en los días. O sea, la tapa del diario de mañana, mirá qué antiguo que soy, Gonza, va a ser las conversaciones de Islamabad. Así se va a llamar, así va a ser el nombre a partir de mañana en la tapa de todos los diarios. Islamabad va a definir, sí, claro, sí. Quiero ver quiénes están arrobados abajo porque estoy viendo baja. Trump, J.D. Vance, a ver. Frena ahí, J.D. Vance, Rubio, Steve Witkoff, que es el negociador, Peace Missions, bueno, entendemos funcionarios pakistaníes y funcionarios iraníes, el ¿verdad? Presidente iraní. Sacaron el grande. El vocero, el presidente, los últimos tres son el presidente iraní, el vocero y el ministro de Relaciones Exteriores, perfecto.
pero bueno, era importante ver esto. Hasta ahora eso no nos permite deducir quién va a ser el enviado de Trump a las Yo conversaciones. le preguntaba a Gonza si lo vamos a ver a Trump. Vos me decías, Gonza, que lo ves como en esta primera complicado. etapa no, para Nunca firmar mandás al presidente de entrada. Siempre lo mandás en la última para es firmar interesante la porque fotito. no todo el mundo lo sabe. Sí, o sea, se supone que o va el vicepresidente o... A ver, y este título, negociaciones Islamabad, posiblemente busque Pakistán que terminen los acuerdos de Islamabad que pusieron fin a la guerra en Medio Oriente, ¿no? Es el gran objetivo que va a tener desde ahora en adelante el gobierno. Me marca César, volví a la televisión iraní, que en el graph dice algo así como, la traducción es esta: la perseverancia y el ingenio de las autoridades siendo necesarios hasta que se ultimen los detalles de esta victoria para mantener la unidad y la solidaridad del pueblo iraní. Se hablan de victoria. Hablan de victoria. Por En el supuesto, graph obvio. hablan de victoria. Todos ganan, como siempre. Propaganda, ¿no? Propaganda. Cada uno lo va a vender como le conviene, claramente. Claro, absolutamente. Bueno, quería ir a esto mientras seguimos viendo la televisión iraní. Mostrame el escudo, para la gente que no lo vio, el escudo de la población civil, escudos humanos, niños, estudiantes. Esto pasaba... Claro. Una orden, se bajó, ¿no? Los chicos, nenes, nenas. Así como vemos acá los micros. Donde entra el tema del fanatismo religioso, Lo que decía del Guillermo. nacionalismo, lo que decía Guille antes, ¿no? Claro. Pudo haber sido una orden. Es infraestructura estratégica. Es justo lo que dijo Trump que venía ahora, digamos, ¿no? Y ahí lo que llamó la atención y mucho el fin de semana que pasó por lo bajo. Una movilización masiva en Irak, de personas no que apoyaban a Irán, sino que se oponían a una nueva presencia de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿Y por qué? Fue la primera prueba, el primer test concreto que tuvo también el gobierno americano desde el 2001 y desde el 2003. Era la primera vez que iba a avanzar nuevamente en una región siempre turbulenta, que pasó por la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, la invasión a Afganistán, la invasión a Irak. Y los iraquíes mismos salieron a la calle. Muchísima gente decir, no queremos a Estados Unidos en la región. De hecho, acaba de hablar el ministro de Relaciones Exteriores de Irak y dice que le da la bienvenida a este cese el fuego, esperando que aumente la seguridad y la estabilidad en la región. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak. Sí. Yo les quería preguntar qué piensan que tiene que pasar en estas 2 semanas para que esto se termine, si creen que esto se puede terminar. Yo entiendo, bueno, ahí justo tenemos un... Espera, ¿qué es esto, Yanni? Repetime. ¿Son los 10 puntos? Ah, ¿son los 10 puntos? Claro. Ah, tenemos los 10 puntos. A ver. Para esto es muy importante. En español, ahí está, perfecto. Bueno, ahí conseguimos los 10 puntos del acuerdo. A ver, el que tenga mejor vista que lo lea. El gran Satán, los Estados Unidos de América, aceptó lo siguiente, dice: un compromiso con la no agresión. 2, el control iraní continuo sobre el estrecho de Hormuz. Atención con eso. 3, aceptación del enriquecimiento de uranio. 4, levantamiento de todas las sanciones primarias. ¿No será un fake esto? Levantamiento de todas las sanciones ¿pero quién dice secundarias. esto? O sea, ¿Pero cuál es? sigue todo igual, según. Raro. ¿Pero qué? Por subir, ¿pero quién? Pago de reparaciones a Irán es el punto 8. ¿Vocero militar iraní? No, pero me parece que esto es propaganda, ¿eh? Sí, claramente. No, porque esto es todo lo que quiere Irán, precisamente. No, por eso. Va, no sé, esperemos. Está bien, de cualquier manera no deja de ser información, es lo que está diciendo Irán. Es información. Es lo que está diciendo, Irán. No el gobierno de Irán. Exacto. No, cuidado, cuidado con confundir, porque acá hay una mezcla de información, fake news. Quiero que seamos serios con esto. A ver, pueden ser los 10 puntos que puso Irán como para negociar Como pidió, en general, esto es lo que quiere pero Irán. que se van a empezar a negociar. A ver, acá lo que dijeron es, muchachos, Estados Unidos no ataca, yo te abro el estrecho de Hormuz. El viernes nos juntamos y vemos. Claro. Entonces, posiblemente no haya 10 puntos todavía esto- clarificados. Esto no pasa, O no sea, pasa Trump, No digamos. es Claramente. ¿Vos te pensás que primero Trump va a firmar algo que arranca con el gran Sí. Satán? Que sigan controlando el estrecho. Aparte, perdón, Eso era muy poco serio. Hay una contradicción clara, porque ahí dice Qué los 10 suerte que lo puntos, vimos rápido, ¿no? los 10 puntos que aceptó Estados Unidos cuando el propio tuit de Trump decía que se iban a discutir. Todo lo contrario, ¿entendés? Claro. Yo les preguntaba qué piensan que tiene que pasar ahora en estos 10 días para que esto se termine, si creen que se va a terminar. Parecería, perdón, esto es una impresión personal. Parecería que no. Parecería que la voluntad de terminarlo, por lo menos desde los Estados Unidos, parece estar puesta sobre la mesa, ¿no? Porque incluso Trump, en el tuit en el que anuncia, y quizás lo podemos volver a poner, de alguna manera hace alusión a objetivos cumplidos. No lo dicen en esos términos, pero objetivos cumplidos. Digo, si se logra un acuerdo en torno al estrecho de Hormuz,
mi impresión es que Estados Unidos está buscando una salida. Claro. Me parece que es distinta la situación para Israel. Me parece que de tratarse de un cese de las hostilidades más permanente o de un acuerdo para el cese de las hostilidades más permanente por fuera de esta ventana de 2 semanas, para Israel esto es una pausa, pero probablemente haya otro capítulo en este conflicto porque Irán es una amenaza existencial. Mostremos las exigencias de cada uno, sí, lo que teníamos, que es qué le pide Estados Unidos a Irán y qué le pide Irán a Estados Unidos. Estados Unidos básicamente pide desmantelar el programa nuclear, pide concluir el apoyo a organizaciones terroristas, esto es Hezbollah, esto es Hamas, esto es hutíes, ¿no? Liberar Hormuz, obviamente el estrecho, y terminar con la represión ilegal que... No, uy, llegó Nelson. Me voy a poner de pie, me estaba por poner de pie, pero estamos hablando. No. Esto es lo que pide Estados Unidos, pero ha llegado Nelson, yo me callo. Hola Nelson, querido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bella al noche, aire, al aire. Es así. ¿Cómo andan? Bella noche, ¿cómo estás? Bien, contentos, entre comillas, sí, claro, de que está pasando esto, pero me interesa tu mirada, ¿no? Bueno, creo que más o menos tenemos el concepto de que Trump se metió en un callejón sin salida y su salida lo deteriora. O sea que trae alivio al mundo, ¿no es cierto? Claro. Claramente, fíjate vos que en Irán estaban ustedes recién pasando, esto se vive como un triunfo, ¿no? Claro. Porque el concepto, y lo hablábamos también con Carolina, con Gonzalo, era que iban a terminar con el régimen. El régimen sigue. Y ese es un verdadero problema. El régimen sigue. Claro. Y ese es un verdadero problema para la región. Y se repite algo de lo que pasó en la guerra de los 12 días. Es decir, el gobierno de Israel quería terminar con el régimen. Exacto. Y con el régimen no se terminó y pasó esto. Esta vez pasa lo mismo y el resultado es el mismo. Es decir, el régimen de Irán, con toda la propaganda, ¿sí?, sigue. Los que aspiraban a una situación de libertad hoy no la tienen. Parece difícil que la vayan a tener. Y la tensión allí, por lo tanto, mientras siga el régimen, va a seguir este proyecto de decir queremos la destrucción de Israel. O sea, la moraleja es, nuevamente, pues se repite con Irak y con Afganistán, por más superioridad militar que tengas, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Esto fue lo que pasó. Fíjate vos que Irán se encontró con el estrecho de Hormuz, que apareció un arma que no tenía contemplado Estados Unidos y destruyó todo. Fíjate vos que la condición para el cese del fuego era abrir el estrecho de Hormuz. A veces la geografía es más que el poderío militar. Y también lo venimos hablando. En Irán el régimen sigue, como en Venezuela el régimen sigue. Eso es lo que hablábamos con Caro más temprano. ¿Qué cambió para vos, Nelson, entonces? En la esencia de lo que está pasando ahí, nada. Buenos negocios. Bueno, por supuesto, obviamente, está el petróleo y demás, pero la esencia de la problemática conflictiva de ahí, esa situación continúa. Acá hay una diferencia que me parece que a Estados Unidos le quedó, que aspiraba a replicar, a delciar la estrategia de Delcy Rodríguez. Claro, de Delcy Rodríguez, a replicar la estrategia de Delcy Rodríguez sobre Irán, en tanto que se hacía de un actor que básicamente obedece a su tutelaje. Digo, a ver, en Venezuela pasó que Maduro fue a los tribunales la última vez que fue y Delcy no dijo una sola palabra. Digo, alguna vez, ustedes eran muy chicos, pero estaba Nicolás Maduro en Venezuela y Delcy Rodríguez... Había un tal Maduro. Respondía a él. Lo que quiero marcarte con esto es que la lógica de la construcción de poder del régimen iraní es muy distinta y Estados Unidos no se pudo hacer siquiera de una incipiente figura que apareciera para plantear la hipótesis de un tutelaje, ¿no? Conservando algo del régimen, pero marcando un tutelaje para que el régimen se desmantele a sí mismo. Esto era improbable entonces, ahora parece casi imposible. Entonces lo que hoy tenemos es un Irán y un Estados Unidos sentados en una mesa negociando, por lo cual cada uno va a pedir Irán algo. Irán línea dura. Y hay un número que no dijimos. Sobreestimó Trump lo que parecía que podía ser una primavera árabe, digamos, porque él empezó a hablar del cambio de régimen después. ¿Con las protestas? Claro, con las protestas. No fue al principio del conflicto. Puede ser que él se haya cebado, digamos, viendo que la gente empezaba a salir a las calles creyendo que podía generar una primavera árabe. Mira, me parece que un poco fue creciendo la idea de una intervención más directa en Irán, al menos desde el punto de vista de la narrativa, a partir de las protestas. Trump decía, la ayuda está en camino. ¿Recuerdan ustedes esas aseveraciones? Y la gran... A ver, Trump se puso su propio laberinto. Por eso hablamos de que quizás en la visión estratégica que tuvo del conflicto había algo de información que quizás faltaba, porque Trump en el primer discurso que da, en aquel sábado en el que todos nos despertamos con un nuevo conflicto en Medio Oriente, dice al pueblo iraní,
van a tomar, o los llamo a tomar el futuro del país en sus manos. Claro. Trump solo se puso el objetivo, la zanahoria del cambio de régimen. Nelson, el otro día Fabián Calle, que vos lo entrevistaste muchas veces, nos decía que Irán es un rival muy duro de vencer, no solo por su potencia militar, sino por su población. Él me decía, nacionalista, religiosa y verticalista, que aún sin el ayatolá, asesinado ahora con el nuevo ayatolá, sigue una estructura de casta. Efectivamente, ahí hay dos cosas muy importantes para conocer, ¿no es cierto? Que Fabián explica muy bien. Irán tiene 90 millones de habitantes, la mayoría está en contra del gobierno, pero hay un 30% que está a favor. 30% son 27 millones de personas. Claro. ¿No es cierto? Guillermo nos decía 30, 30, 30. 30 a favor, 30 en contra, 30 que están Narnia. Indecisos, claro. Correcto. Claramente no hay un líder político opositor, claramente, como decía Carolina, porque los mataron, los matan. Demás, así que no apareció nada. Eso que decía Carolina apareció en los discursos y esto ahora va a depender del pueblo, le vamos a dar la oportunidad al pueblo iraní. Nunca ocurrió como lo preveían todos los analistas, ¿no es cierto? Eso es un elemento importante. Vuelve a fallar el análisis tradicional, como siempre. ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde está la fuerza ahí? En lo militar. Es decir, los ayatolas dan esa cobertura fundamentalista y todo esto, pero la estructura no la El problema, Nelson, es que ese 30 tiene las armas. Tiene las armas. Claro, y la gente vive de eso. Claro. La gente vive de eso. Entonces, era un imposible. ¿Ponza? Hay un número que no mencionamos todavía que es 440, que son el kilogramos de uranio enriquecido que están desaparecidos dentro del territorio iraní. ¿Cómo Irán tiene 440 kilos de uranio llevados al 60%. Es el uranio que en caso que se siga desarrollando se puede tener el arma nuclear, efectivamente. Ese uranio enriquecido al 60% no se sabe supuestamente dónde está y es lo que Estados Unidos pide que Irán entregue como muestra de confianza o que por lo menos haya revisiones periódicas que digan, acá está muchacho los 440 kilos, sigamos, va a ser parte central también de la ¿Puedo preguntar algo a Nelson rápido? Sí. Hay un tuit de Carrió que dice perdió Trump. Sí. ¿Vos coincidís en eso? También... Desde el punto de vista de los objetivos que tenía Trump, perdió, claramente. Sí. Claro. El régimen no cambió. Pero este impasse de 2 semanas no cambió nada. El régimen no cambió, ¿no es cierto? No hubo democracia en Irán, claramente. Como dice Gonzalo, esos 440 kilos habrá que ver dónde están. Así que, digamos, cuando vos decís, mira, voy a barrer con todo y finalmente con lo que vas a barrer negociás, efectivamente Trump ha perdido. Pero además, te voy a decir, perdió en algo que excede a este conflicto, que es en la palabra. Sí, claro. Que es en la palabra. No solo en cuanto a los objetivos. Bueno, para su base sí, en cuanto a los objetivos que se trazó. Primero, en cuanto a los objetivos que se trazó para negociar a futuro con otros actores en torno a otros conflictos. Probablemente Trump haga un golpe de efecto con algo, con una Trump salida lateral. No sabemos, viene mencionando en las últimas semanas que Cuba es próxima, no sabemos qué quiere decir eso, pero más allá de esto quiero decir que eso no es menor en términos de lo que significa la palabra presidencial, porque además también esto siembra un interrogante con respecto a lo que decía Gonza, que está bueno marcarlo. Yo le preguntaba a Grossi hace algunas semanas al respecto. Grossi. La guerra de los 12 días, Trump la cierra diciendo que hubo total obliteration, es decir, que habían arrasado con el programa nuclear iraní. Bueno, ahora nos damos cuenta que el programa nuclear iraní sigue siendo un problema. Entonces, diferenciar la narrativa de la realidad ahora empieza a ser un desafío muy, pero muy grande, ¿no? Quiero agradecerle, además, Nelson, querido. Se relativiza todo lo de Trump, es decir, ojo, porque con esto lo de Venezuela, todo lo que tenían la esperanza, ¿no, Carolina? Fíjate vos que Corina Machado, olvídense, digamos. Claramente ahora Delcy Rodríguez es una estadista. Pero ahí se juega otra cosa, ahí se juega la carrera política de Marco Rubio. Y hay que ver cuánta presión puede generar. También en Cuba, Marco Rubio también. Ojo, pobre Ucrania. Pobre Ucrania, porque claramente Trump hoy no puede asustar a Rusia en absoluto. Claro. Claramente, ¿no? Y el conflicto en Medio Oriente continúa y continuará. Continúa y continuará. Nelson, querido, ¿alguna vez te dije que te admiro? No. Te lo digo todos los días, todos los días.
Es un placer para mí enorme. No me pongas esa cara. Es un placer para mí enorme compartir aire con vos. Para enorme. mí, el gusto de hacerlo con todos ustedes. Te adoramos. Estaba rica la pasta frola. Muy rica. Como siempre digo, te admiro. Le hicieron pasta frola a las eh, chicas de... No saben lo que valoro el afecto y el cariño que me dan. Es un regalo ¿será que porque me te lo hacen mereces? todos los días, ¿sí? Gracias, Nelson. Un beso a todos. Cuando Vamos, le digo vamos, eso me vamos. dice, basta. Es oficialmente el 1. Es el uno. Se va. Se va. No, vamos. De verdad, un placer también compartir aire con ustedes. Son dos cracks de la información. Gracias, Carolina. Y Gonza, gracias, querido. Gracias por haberse quedado. Además, le digo a Gonza, 10 minutos. Una hora y media. Como Trump, mentís como Trump. Vamos al pase, pero tenemos roja. ¿Tenemos roja y amarilla? Bueno, rápidamente, tarjeta amarilla para quién, señor Lucas Morando. Organizaciones de izquierda que fueron a la agua e hicieron un scratch. Veámoslo y compartámoslo. Esto porque había dos diputados de la Libertad de Avanza, ¿no? Fueron a escrachar a diputados de la Libertad de Avanza que estaban hablando. Democráticos que son, ¿eh? Fue la derecha fuera. Bueno, y la tarjeta roja es para un diputado. ¿Vas a poner vos o la? Toma. Suena raro. Ahí está, me olvidé. Para Nicolás Mayoras. Ah, qué pedazo. Esa la tendríamos que poner nosotros. La tenemos que por segunda vez. Sí, toma, Lili, dásela vos, dásela vos. Sí, las dos. Mirá, Bueno, dale, a ver por esto. Punta. Ahí está. Ahí está. Haciendo una excepción acá. Viste, las mujeres... No, son mi debilidad, iba a decir. Vienen dos chicas y me lo piden. Un señor grande, ¿no? Ahí está. Bien puesto, bien puesto. Las mujeres son mi debilidad. Y acá tenemos dos mujeres hermosas. Bueno, gracias. Son de mi debilidad. No, vale. Roja. Ya venimos, dale. Bueno, qué nochecita, señores. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Esperando que se cumpla, ¿no? Este alto al fuego. Bueno, son 2 semanas. Ahora, observemos esto que me hizo notar un amigo, Pablo Manzotti. Esta semana tuvimos 2 cuentas regresivas de la humanidad. Una, el despegue, la cuenta regresiva buena, la del despegue de la misión a la Luna. Una cosa extraordinaria. Cuenta regresiva. Y hoy tuvimos algo muy disruptivo. Yo busqué un poco, googleé si había habido otras frases de esa envergadura como la de Trump. No había, casi desde la Guerra Fría, una amenaza así. Vamos a ver qué pasa estas 2 semanas, ¿eh? No está resuelto. Borrar una civilización, creo que fue la frase que hizo mucho ruido, ¿no? Podría desaparecer una civilización entera y podría ser esta noche. Claro. No hay frases de ese tenor. No, la verdad que no. Obviamente hubo hechos de ese tenor, hubo hechos en la historia. A sangre y fuego le dijo, creo que en 2017, a Corea del Norte, Trump. Sí, claro, cosa que finalmente tampoco pasó porque terminó negociando. Es el estilo de Trump, lo cual no lo justifica de ninguna manera, pero es un estilo de negociación brutal, salvaje, que en este caso termina con un alto el fuego de 2 semanas. Pero lo que pasa es que la palabra se va devaluando, ¿no? Porque, digamos, amenaza, pero, y fíjate cómo Irán reacciona como una victoria, ¿no? Pero espera, déjenme repasar un poquito, porque recuerden esto, ¿de qué venía Trump? Porque, digamos, ves el último capítulo y es súper opinable y la verdad que tiene una resistencia enorme su intervención en Irán. Pero Trump venía primero en noviembre del año pasado de rescatar los rehenes en Gaza, fue recibido en el Parlamento israelí como un héroe. Sí. Era imposible para Israel resolver eso solo, ¿lo recuerdan? Trajo a los vivos y a los cadáveres que estaban ocultos y los retenían estratégicamente jamás. Después de octubre de 2023, ¿no? En enero, 2-3 de enero, hace la famosa extracción a Maduro. Y el 15 de enero comparte, ahora podemos ver la foto, le entrega María Corina Machado una medalla en agradecimiento en esta idea de ¿a quién le toca el Nobel verdaderamente de la paz? ¿Recuerdan? Sí, absolutamente. Y el 12 de junio, antes que esto que yo te menciono, había hecho la intervención a la Guerra de los 12 días, donde con los B-2 había frenado, y esto había sido así, el desarrollo atómico de Irán. Y parecía que Estados Unidos era mucho más fuerte y que Irán era mucho más débil, y retroactivamente vos lo ves y uno entiende que Trump habrá pensado que esto iba a ser mucho más fácil, y no pensando lo fue. en aquel
aquella guerra de los 12 días. Y de hecho hoy la respuesta de la Guardia Revolucionaria fue, ok, juguemos. Si Estados Unidos cumple su amenaza, se verán privados de petróleo y gas para muchos años. Y después dijo algo peor, dijo, el blanco de Teherán se va a expandir más allá de Asia Occidental, lo cual hizo poner los pelos de punta, ¿no? 15 de enero. Para que veas que en 3 meses cómo cambian las cosas con Trump. Esa es una foto del 15 de enero, enero, febrero, marzo. No pasar, son 2 meses y medio. Exacto. Ahí estaba él decía, denme el Premio Nobel de la Paz. Lo había obtenido Marina Corina Machado. Habían sacado a Maduro, lo habían extraído, habían liberado a millones de venezolanos de la opresión de creer que Maduro iba a estar por siempre ahí. Probablemente Trump lo siga pensando, ¿no? Probablemente Trump siga pensando que merece el Nobel de la Paz. Bueno. Seguro. Ahora pasaron cosas. Pero vamos a ver cómo se resuelve estas 2 semanas. Lu. Estados Unidos tiene un poderío militar de tal escala que de tomar la decisión efectiva de hacer eso que planteaba Trump, pudo haberlo hecho. Es decir, el poderío militar ni se compara con el de China, que también es fuerte, pero Estados Unidos además tiene la experiencia de las guerras que China no tiene porque esa no es su estrategia. Ahora, el freno también fue diplomático a esta avanzada de Trump, porque en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, China y Rusia vetaron lo que se trataba de promover desde Estados Unidos y los países del Golfo, que era ponerle un fin al dominio de Irán sobre el estrecho de Hormuz. China y Rusia dijeron que no avalaban, vetaron esa posibilidad. Entonces, eso pasó 8 horas antes de este plazo que había fijado Trump. Se van tejiendo frenos también a esta avanzada de Donald Trump y a este juego del chicken game, a ver quién frena primero, ¿no? Hay algunos mecanismos que están funcionando en la gobernanza internacional que tanto cuestiona Donald Trump. Quería dar números a lo que muy bien dice Luciana. Por ejemplo, en aviones de combate. Estados Unidos tiene 2.800, Irán tiene 300, de los cuales muchos son antiguos. Si querés verlo en gasto militar anual, en dólares, Irán gasta 15.000 millones de dólares por año, muchísimo, muchísimo, pero Estados Unidos gasta 900.000 millones de dólares. Pero hay una moraleja, aún así no le alcanzó a Estados Unidos. Claro. No le alcanzó. Claro. Con el control del estrecho de Hormuz se terminó. Y no lo pudo abrir. Porque es la famosa guerra híbrida, ¿no? La idea de que si no tenés Irán igual es un país militarmente poderoso, no se compara, por supuesto, con Estados Unidos, pero tienen otros recursos. Uno es el terrorismo internacional, que es la amenaza que hoy puso sobre la mesa, y otro es el control del estrecho de Hormuz. Cuando ellos te dicen, ok, vamos a jugar, y yo te pongo bombas no en Asia, claro, Trump se tiene que hacer preguntas de si tiene que seguir esta guerra, que creo que fue lo que terminó siendo, ¿no? Bueno, vamos, está Gonza. ¿Ustedes lo conocen a Gonza Báñez? No, ¿quién es Gonza Báñez? Hola, amigos. Estuvo un Hola, Gonza, querido. Se sospecha, aunque sea en lápiz negro, en borrador, ¿cuál podrían ser esos 10 puntos de acuerdo? ¿Qué aceptarían las dos partes? Porque hasta ahora fue imposible coincidir en algún punto. Sí. A ver, hay alguna... Exactamente y en detalle los 10 es difícil, pero en primer lugar, lo decíamos hace un ratito con John y todo el equipo, el uranio enriquecido al 60%, 440 kilogramos que tiene Irán. En segundo lugar... ¿Pero para qué? ¿Lo va a entregar Irán? Bueno, es parte del reclamo que tiene Estados Unidos, o al menos que haya revisiones periódicas reales a las instalaciones nucleares. Segundo, el estrecho Hormuz es un sí o sí. Tercero, también estamos hablando de lo que es el desarrollo balístico y armamentístico para que no siga amenazando la región. Después está el financiamiento hacia los otros grupos aliados, como el Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen. Esos son como los 4 pilares fundamentales. Y la otra cuestión que Irán siempre viene manifestando es: ¿quién me asegura a mí que si yo me desarmo en estos pedidos... ¿quién me protege? Exactamente. ¿Quién me protege en este mundo tan turbulento y donde por ahí en 3 años Trump no está más en la Casa Blanca? Estados Unidos lo que quiere es desmantelar el programa nuclear, lo que quiere es basta de financiar a organizaciones terroristas, a Hezbollah, a Hamas, es liberame Hormuz, liberame el estrecho para que no siga subiendo el petróleo y... basta de la represión ilegal. Creo que eso sintetiza un poco el pedido de Estados Unidos a Irán. ¿Está bien, Gonza? Sí, ¿Qué efectivamente. quiere Irán?
Pero hay cuestiones internas que son difíciles de controlar. Y Lili, ¿qué quiere Irán? Principalmente la garantía de que no lo van a volver a atacar. Claro, de no agresión. Y la garantía de supervivencia. Esta guerra de Irán es una guerra de supervivencia. El régimen iraní... de supervivencia del régimen. Exacto, el régimen iraní está luchando... Irán. Porque Irán quiere erradicar de la faz de la tierra a Israel, no a Netanyahu. Efectivamente, de la República Islámica de Irán, efectivamente. La República Islámica del 71 a la fecha es esta guerra de sostenerse en el poder de la manera que sea. Y después las cosas se irán acomodando. Es la realidad porque estamos también en un contexto global donde nadie sabe qué va a pasar en 3 años, en 2 años. Entonces, es salir de esta situación y después, naturalmente, se irá reacomodando también. Nacho. Ahí sí, ahí la duda que me queda de lo que pasó hoy es quién acercó verdaderamente la propuesta que permite salir de estos dos autos que se estaban por chocar, ¿no? Porque los dos, sobre todo Trump, había dado un ultimátum que rechaza el régimen iraní. Entonces tiene que venir esta propuesta que viene muy bien para salir de ese atolladero, que es la de Pakistán. Y la pregunta es si no es China, digamos, el que está haciendo esa propuesta. Sí, a última hora entró China a jugar y le dijo a Irán que no podía llegar a esos límites, efectivamente. Exactamente, porque ahí con la reapertura del estrecho de Hormuz se beneficia el mercado global de los combustibles, pero se beneficia China, se beneficia India, se beneficia el propio Pakistán, sale para ese lado. Eso quería preguntarles a todos, a Gonza, ¿por qué Pakistán? ¿Por qué Pakistán termina siendo el actor de intermediario entre Estados Unidos e Irán? Bueno, Pakistán es un país poderoso en la región, es un país que cuenta con un desarrollo de armas nucleares por su histórico enfrentamiento con la India. Pakistán es un país que tiene una amplia frontera también con Irán, por ende tiene intereses territoriales de que no se desestabilice al máximo la región. Pakistán es un país que importa gas, necesita importar gas para sostener su industria y su desarrollo económico. Y en este caso se anticipó, si se quiere, a lo que podía llegar a intentar Turquía, que es el otro jugador que en los últimos años vimos como un moderador de, sobre todo, la pulseada en Ucrania. Turquía también se quiso meter un poco tarde y Pakistán logró imponerse. Un Pakistán que tiene 2 frentes abiertos, con la India siempre una tensión latente y con el Estado Islámico de Afganistán, con los que tienen directamente un enfrentamiento. Pero aún así, Islamabad cuenta con una capacidad diplomática en la región que lo acerca sobre todas las cosas a Irán. Pakistán tiene además un estrecho vínculo con Rusia, si mi memoria no me falla. O sea, ¿cuánto habrá actuado también en esto Rusia, no? Bueno, hay un dato que hoy también pasó por lo alto y no lo llegamos a mencionar antes. Hoy se votó más temprano en el Consejo de Seguridad, es el máximo órgano de las Naciones Unidas. Se venía posponiendo desde el fin de la semana pasada un pedido que habían hecho los países del Golfo para que el Consejo apruebe una acción conjunta para liberar el estrecho de Hormuz. Básicamente, que el Consejo Ejecutivo, vamos a llamarle el máximo órgano de la ONU, diga, ok, actuemos todos juntos para de forma militar liberar el estrecho de Hormuz. Los 2 países que se abstuvieron con poder de veto fueron Rusia y China. Ahí la pregunta es, ¿sabían algo? ¿Estaban también interviniendo en esta negociación con Pakistán? ¿Estaban previendo que no hacía falta llegar a la escalada militar conjunta y que se podía liberar de otra manera? Bueno, es algo que posiblemente no lo sepamos en el corto plazo, pero que puede haber incidido. 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, intermedias. Se juega mucho Trump ahí. Gonza o el que quiera contestar o pensemos juntos. ¿Qué puede exhibir Donald Trump en un acuerdo que se dé vuelta y lo pueda mostrar como un triunfo? ¿Qué puede vender como un triunfo en este estado de cosas Donald Más teniendo Trump? en cuenta algo, te agrego a tu pregunta, que si querés, Gonza, responde. Más teniendo en cuenta que está en un momento muy complicado Trump con respecto a la población de Estados Unidos. La economía, y que creo que al ciudadano americano no sé cuánto le interesa el tema Medio Oriente, ¿no, Gonza? Y menos le interesa que haya participación directa de sus familiares, de sus amigos, de sus ciudadanos en una guerra tan lejana. A ver, 2 cuestiones. Las encuestas hoy son muy desfavorables para el Partido Republicano, sobre todas las cosas en la Cámara de Representantes, que es como si fuese nuestra Cámara de Diputados.
claramente lo que Trump va a querer hacer acá es mostrar una especie de cambio de régimen. Hasta ahora cero comprobado, no hay ningún indicio concreto de que haya habido cambios en los interlocutores, y decir, yo pude lograr lo que nadie pudo, que era reabrir el estrecho de Hormuz. Bueno, pero el estrecho de Hormuz se cerró por su propia... Exacto. Claro. Pero yo digo lo que va a querer mostrar Trump de acá en Y adelante. además ahora Irán no perdió el control. Decide aceptar la condición de suspender su prohibición de pasar durante 15 días, pero sigue teniendo el control del estrecho de Hormuz. Ahí era De hecho, cambio de régimen después de ver cómo mataron entre 3 y 20.000 personas en las manifestaciones de rebeldes en Irán. Si el régimen sigue vigente y reprimiendo. Y la otra cosa era el uranio. Esto era, están fabricando la bomba atómica. Grossi, ¿qué dijo? No puedo, se lo dijo a Carolina Moroso en una entrevista acá para TN. Yo no puedo asegurar que no estuvieran cerca de conseguir armamento nuclear. Entonces, va a haber una supervisión ahí. Yo creo que no van a entregar los 400, 500 kilos de uranio enriquecido al 60%. ¿Se van a dejar supervisar de otra manera? Son las dos grandes cosas. Tengo teléfono. Ahí les arreglamos el mundo, tengo teléfono. A ver, ¿quién estará, no? ¿Qué pasó? ¡Hola, Chiche! Llueven misiles. ¿Qué pasó algo? No, ya no, te perdiste. Entonces tenemos que estar hablando de otro tema, chicos. Ya está, ya pasó. Marcianos. No hablemos de lo que no pasó. Los No hablemos de marcianos. lo que no pasó. No, pero a la gente le interesa, Este es Chiche. el mejor momento para vender joyas, alhajas, relojes antiguos, relojes de Chiche, marca. no. Parece que no. Después del corte le voy a contar donde respetan el valor de tus afectos. Chiche. Aproveche que después se calma todo y bajó el precio del oro. No podemos vender. ¿Cómo estás, Chiche? Bien, bien. Bien. ¿De qué van a hablar hoy en el programa? Adelantame la agenda. Pero decime... No, vendeme el programa, carajo. Te voy a ver el programa. No Hoy, maltrate. Sí. voy a decirte, ¿qué puede integrar este acuerdo? ¿Qué puede pasar estas 2 semanas? A. B, aterrizamos acá en Argentina. Tenemos Durán Barba... Me estoy yendo a otro canal. Hacelo vos, haceme la venta. Vendé vos, Chiche, ya que Hoy, sos tan atención, canchero. hoy tenemos un invitado de lujo, Jaime Durán Barba. Va a revelar por qué se peleó con Mauricio Macri. Tenés que inventar Lo algo. estoy viendo atrás de cámara. No puedes inventar. Dale. ¿Qué más ¿Qué le Y puedo preguntar también a Durán Carlos Barba? Melconian se va a lanzar a la presidencia. Sí. Bueno, ¿Verdad? eso. A ver si confirma bueno, eso. Pero eso, con convicción, carajo. Inventame algo. Pero no es como tu época, Chiche. El único que hace periodismo es Nelson Castro, se sube a un avión y se va a Ucrania, a la NASA, mueve el culo. ¿No? Ustedes que están ahí no salen del canal. Periodismo hacía yo cuando me fui a Vietnam. Es así. Bueno, vos también fuiste a Ucrania, Chiche. ¿Te acordás? Sí, Claro. Que te confundieron. Sí, me dieron de comer. ¿Podés creer? Me confundí con un indigente, ¿podés creer la puta que lo parió? No se rían. No sean chotos, no se rían. Vimos Sí. ese viaje, Chiche. Después me subieron a una bicicleta, me confundió con este. No se rían, hijos de puta. No se rían. Chiche, contá cuando fuiste a ver a Por los favor. Rolling Stones al Hyde Park, que siempre contás eso. De eso no me acuerdo. ¿No te acordás que No, fuiste Chiche. fuiste a ver a los Rolling Stones, Chiche? Sí, ¿Te acordás Chiche, al yo me famoso acuerdo. Hyde Park en Londres? Sí, Lo de los sí, Rolling sí. Stones, Chiche. Sí, Dale, te tengo que empujar todavía el auto. Dale. No, bueno, respetá la edad y los rangos, por favor, querido. Hay veces que tengo los recuerdos medio desordenados. Sí, no, esa vez aceptaron incluso ser póster central de Revista Gente. Ahí está. Qué lindo. Aceptaron. Qué época, la añoranza del papel. Irrepetible. Sí. Y bueno, ¿se acuerdan que quién dijo? La Nata decía que había que hacer un diario que salía una vez por mes. Bueno, hay que hacer Sí. eso. Porque Acá hay que hacer demasiada uno cada gente 2 horas queriendo- en Argentina, Chiche. Mucha Bueno, gente que quiere vivir de la comunicación, basta. Dividámonos las tareas. ¿Y qué te Menos horas parece, de trabajo Chiche? para todo y que la rentabilidad se ocupe de inteligencia artificial. Y Ya todos estos trabajamos, pibes ¿no? que hacen streaming, ¿qué te parece la Gonza nueva Báñez. ¿Qué generación? opinas de Gonza Báñez, Chiche? No, Gonzalo Báñez es uno de los pocos preparados, pendejos preparados que hay. Gracias, Chiche. Uno de los pocos, Muy bien, por no coincido. decirte el único, uno de los Bueno, pocos. Qué honor, Chiche. Y de los que hacen Fachero, streaming todo. en Olga. Tiene todo. De los que hacen esta cosa de los streaming. ¿Te das Okiato, cuenta que todo después eso? de los streaming piden que vayamos la gente de los medios tradicionales? Porque no tienen cero contenido. Hola. No saben hacer la ONI con el culo un vaso.
No coincido, Chiche, no. Eso sí. No coincido. Lo decís para ligar un trabajo en Olga. Pero sí. mira, no seas chupamedia. Tenés que ser polémico vos. Bueno, somos bastante polémicos. Bancátela, sé choto como yo, sé polémico, putea gente. Carajo. Putea gente. Bueno, Chiche. Vamos, que se empieza el programa, chicos. Vamos con todo. Bueno, vamos con todo, Chiche. Vamos, Basta Chiche. estupideces. Producción. Bien. Vamos. Están echados. Ya hoy no se puede. cagada. Bueno, se fue. Qué Bueno, violento. querido. Bueno, querido, te mando un abrazo. Abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.